Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las que sean, donde quiera que ustedes estén. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este streaming en vivo del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, que siempre se me olvida decirlo, sobre todo para los que no me conocen. Los que me conocen ya, bueno, pues ya se la saben. Pero bienvenidos o bienvenidos de regreso. Los que vienen de regreso, pues muchas gracias. Y los que vienen por primera vez, pues esperamos que les guste esto, que es un lugar donde tratamos de hablar de cosas, de proponer ideas que no son de lo más común del mundo, de sugerir formas de pensar que son desusadas y de dar opiniones que a la gente no suelen gustarle, pero que creo que son importantes porque los medios de comunicación tienden a ser muy tersos, es decir, muy iguales. Tú vas a los medios de izquierda, son como todos piensan lo mismo. Ay, sí, sí. Entonces se interrumpen. Yo estoy de acuerdo contigo. No, no, yo estoy más de acuerdo contigo que él. Eh, y se sonríen mucho, ¿no? Vean la base de Pablo Iglesias, por ejemplo. Se sonríen como cómplices todos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, qué inteligente eres. No, no, tú más. Ay, pero es que tú escribiste tan buen guión. Ya, pero tú lo dices muy bonito. Y la derecha es peor. La derecha es de todos vamos a odiar lo mismo al mismo tiempo. Sí, entonces tienen una especie de mentalidad de manada muy peculiar. Yo soy un hombre de izquierda, siempre lo he dicho, pero no soy un hombre de manada, no soy un hombre de grupúsculo y no soy sobre todo un hombre de sectarismos y doctrinas. Para mí, la izquierda es un conjunto de ideales basados en una serie de principios, no es una religión. Si alguien de la izquierda a la que yo pertenezco hace una barbaridad y es un tirano infeliz, lo llamaré un tirano infeliz porque la izquierda está en contra de los tiranos infelices. Y si alguien dice que es de izquierda, pero está a favor de los tiranos que dicen que son de izquierda, pues está traicionando los principios mismos de esto que llamamos izquierda de verdad, la que cambia la vida de la gente para bien, no la que está buscando los medios. Esa es un poco la historia y por eso digo cosas que no le gustan ni a derechas ni a izquierdas y hago preguntas que no pueden responder muchos y sobre todo los simuladores en general. Entonces, pues por eso estamos aquí y porque pensar es gratis y si no fuera gratis, pues sería un problema muy grave y si quieren que no sea gratis y quieren echarme una mano con el canal, pues lo pueden hacer ustedes, por supuesto, a través de Patreon, a través de PayPal, a través de estos medios que tenemos para que nos ayuden, porque el canal cuesta y queremos que siga adelante. Yo quiero seguir aquí. 108 semanas, 108 streamings, porque luego ha habido unos intermedios ahí medio raros y hago cosas que no son del todo iguales y coherentes. Pero 108 streamings son mucho trabajo, son mucho esfuerzo y no es por nada, pero lo hago todo yo. Aquí no hay equipo. Siempre me dicen felicitas al equipo, pues no puedo. Ojalá me encantaría tener un equipo al que poder felicitar, pero pues no lo tengo porque el equipo soy yo. Entonces, bueno, aquí tienen Twitter, Instagram, mi página web que no visita nadie, el correo electrónico donde pueden enviarnos cosas, aunque lo he estado viendo poco y mil disculpas a quienes me han mandado cosas y no les he respondido. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, no vivo de esto. Muchos creen que me estoy haciendo de oro y que ya estoy a punto de irme a Andorra porque le tengo que pagar 1.000.000 de euros al año a Hacienda. No, no, yo no soy de eso, yo soy de los pobres, pero no me da la vida, no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Tengo 3 trabajos, tengo esto, tengo una familia, tengo un hijo, tengo un montón de cosas, entonces me voy volviendo un poco chiflado con estas cosas. Entonces, si nos pueden ayudar, los vamos a agradecer muchísimo. Los quiero invitar a que vean el video que estrenamos ayer, por cierto. Yo no sé si debía haber puesto el origen de las religiones como título. Tengo problemas con los títulos. Yo nunca sé cuál es el título correcto que debo utilizar. Pero en este caso se trataba de analizar cómo se originan y cómo evolucionan las leyendas. Yo uso como ejemplo la leyenda del vampiro, esta leyenda centroeuropea, sobre todo centroeuropea en su forma actual del vampiro, una leyenda europea que comienza con el Retornado o el Revenant y terminamos en los vampiros de hoy, en los vampiros ya sea de Anne Rice o de Crepúsculo o de este estilo. Y lo comparaba yo con 2 religiones que hemos visto nacer, la de los rastafaris, el rastafarianismo, que nació en 1920 con un
con una profecía que alguien expresó no como profecía, sino como deseo, y los cultos al cargamento de la Melanesia que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las bases aliadas se fueron de las islas donde habían estado, las islas que habían estado usando para abastecerse de combustible y para tener como base para los aviones durante la guerra contra Japón, y cómo las personas de estas islas acabaron haciendo un culto al cargamento y haciendo aviones de paja para convocar, para invocar a los aviones a que regresaran y trajeran el preciado cargamento, ¿no? Y esto es de lo que se trata. Creo que es un tema muy interesante, no lo he visto tratado por otro lado además. No creo que sea yo tan original, debe estar por allí, pero no lo encontré. Pero entonces pues los invito a que lo vean, ya que sigamos hablando. Y una cosa más, pasado mañana estoy en Nimbus. Nimbus es este esfuerzo que se ha hecho en México, en Monterrey, por reunir a una serie de divulgadores, pensadores, opinadores, para hablar de humanismo y de ciencia y de anticiencia y demás. Entonces, yo quiero invitarlos a que, si pueden, si están en Monterrey, vayan. Va a ponerse muy bien. Y si no están en Monterrey, que compren un boleto para verlo virtualmente, para verlo a través de Zoom. Yo no voy a estar en México, lógicamente, yo estoy encerrado aquí en España con mil cosas que hacer, y entonces yo voy a estar también por Zoom hablando sobre un tema que es más allá de la razón y por qué la razón no es suficiente. Y miren que yo me defino como racionalista, pero la razón no es suficiente y vamos a ver por qué. Y bueno, ahí está la gente que va a estar. Sabrina Tórtora del canal Preguntas Incómodas, Rocío Vidal, Mateus Bolsón Ruzzarini, Antonio Planchart, Mauricio Schwartz, que soy yo, Gustavo Fimbres, perdón, el Hobbit de Migala, no sé quién es la verdad, y en línea estaremos Carlos Tamayo, de Tamayo Stuff, Vagabum, que no lo conozco, y yo, que estaré en línea también, pero que no parece, bueno, aquí no aparece que estoy en línea, pero estoy en línea. Entonces, pues así estamos. Por favor, pasen ustedes a humanismoyfuturo.com y vean del qué se trata esto y participen este sábado, pasado mañana, ¿no? Y yo no voy a hacer mucho de chat hoy porque tenemos un montón de cosas que ver. Y además de que tengo un problema, luego no tengo el chat completo aquí, entonces tengo que ver aquí. Y tengo aquí este nuevo monitor que necesitábamos, que se compró gracias a la aportación de todos ustedes en Patreon y en PayPal. Pero tengo el ordenador donde está todo aquí. Ya sé que se dice computadora en México, ya sé que se dice computador en algunos lugares de Sudamérica, pero en este caso es el ordenador porque estoy en España. Y el nombre además es vaciado, porque se le puso el nombre de ordenador por unas máquinas antes que ordenaban cosas en columnas, y era como parecido y por similitud, como las computadoras, que se les llamó así por las mujeres que hacían los cálculos de balística en la Segunda Guerra Mundial. Y no solo en la Segunda Guerra Mundial, desde antes en la astronomía había grandes cantidades de mujeres que hacían cálculos y eran calculadoras y hacían cómputos, y por lo tanto también se les llamaba computadoras. Y el nombre de esas mujeres se le dio también a las máquinas que hizo precisamente Alan Turing cuando en la Segunda Guerra Mundial logró descifrar los códigos nazis. Todos tienen sus historias interesantes. Bueno, pero vamos a ver tres cositas rápidas. Dice Ángel González, una pregunta larguísima, pero ¿cuál es el motivo de la epidemia de tontismo y subestimación de la ciencia? Pues es que no hay una causa. No hay un motivo, y cometemos ese error con muchísima frecuencia. Mira, muchas personas lo hacen por ignorancia, muchas personas lo hacen por una militancia ideológica que les impide aceptar todo aquello que provenga de Occidente, porque Occidente es malo, y lo que hace la gente blanca es malo, o por lo menos es la extraña visión que parecen tener.
Otros porque su amor a lo tradicional, sus ideas de neoprimitivismo, les hacen despreciar aquello que tiene menos de 300 años de antigüedad o 400. Eh, Hay personas que simplemente no lo pueden entender, hay personas que viven del engaño y que viven de la denigración de la ciencia, que pueden estar desde los espacios más tristes de la charlatanería, de la venta de pócimas mágicas, de la venta del tarot, de la venta de espiritualidad y meditación y misticismo y reiki y curaciones alternativas y hasta científicos renegados, como es el caso de María Elena Álvarez Bulla o de Rupert Sheldrake, o de gente que, habiendo estudiado ciencia, decide rechazarla por motivos meramente ideológicos. Entonces hay una gran variedad de causas por las que la gente rechaza la ciencia y dice, ¿por qué será que no hay una regulación de contenidos en distintos medios? Encuentro bastantes cosas que van contra la salud pública, incluso he llegado a encontrar canales que manipulan bestialmente su audiencia. Sí, y es un problema y no lo hemos podido, yo creo que no lo hemos sabido responder, no lo hemos sabido resolver. Tenemos, sobre texto de la libre expresión, que es un bien valiosísimo al que yo defiendo a capa y espada, sobre texto de la libre expresión tenemos a gente que engaña, que miente, que difunde embustes y que pone en peligro la salud y la vida de otras personas. Y sin embargo, pese a que hay leyes en contra de la estafa y leyes en contra de la publicidad engañosa, no hemos conseguido que en este caso, en el caso de España, que los jueces actúen debidamente. Muy pocos casos hay, estoy pensando en el caso de Coté, de gente que se ha podido meter a la cárcel, pero después de que ya mataron gente, después de que operaba gente en su cocina con cuchillos oxidados, y acabó matando a 1 o 2 personas y por eso está en la cárcel. Pero tenemos un problema serio allí. Muchos políticos no quieren sentirse censores y no se dan cuenta que impedir la mentira no es una forma de censura, al contrario, es una forma de proteger la salud pública, pero tienen miedo también de que otras personas digan, si se puede censurar eso, también se puede censurar esto otro, y efectivamente ahí hay un problema. Así que yo creo que por eso nos enfrentamos a eso. Dice, este es interesante, de Juan Carlos Ruiz Villafranca: cuando hay gente que hace comentarios sexistas en privado, ¿hasta dónde debe ser señalado y hasta dónde es privacidad? Pienso en el caso de Trump con el Grab by the Pussy. El problema es el problema es que Donald Trump estaba haciendo esto no privadamente, sino en público, porque estaba siendo grabado. Y por otro lado, cuando una persona va a tener una responsabilidad pública importante, este tipo de cosas se tienen que saber. Sí hay una cierta infracción de la privacidad, pero si fuera solo ese caso, si fuera solo ese el único comentario machista, brutal de Donald Trump, si no hubiera pagado 300, ¿cuántos fue? No me acuerdo cuántos decenas de miles de dólares a Stormy Daniels para que ella no hablara de la relación que tuvieron, siendo ella una estrella del porno, si no hubiera hecho todas las observaciones repugnantes que ha hecho respecto de su hija, si solo fuera el Grab by the Pussy, sí podrías decir que hay un cierto problema allí de privacidad. Si es que no sabía que se estaba grabando, cosa que yo tengo mis dudas. El que salió pagándolo aquello fue el entrevistador, el que venía con él, el que le rió las gracias, no me acuerdo ahora de su nombre, y cuya labor y cuya profesión se vieron profundamente perjudicadas por haber estado allí en ese momento y haberle reído las gracias a Donald Trump, ¿no? Yo creo que hay comentarios que son privados, por desagradables que sean, pero si no hay delito, no tienen por qué salir a la luz. En este caso creo que tenían que salir a la luz porque Donald Trump estaba lanzándose a la presidencia de los Estados Unidos. Hasta donde recuerdo, no salió antes, pese a que existía la grabación. Buena pregunta esa. Alguien que se apellida Borges, mira qué bonito, Diego Pintos Borges, saludos desde Uruguay, gente desde Uruguay, qué bien. Desde Ciudad de México, ¿qué opinas de la marcha del capricho de López Obrador?
que está abiertamente reclutando gobernadores y empleados públicos con total descaro. ¿Qué tiene de raro? Es lo que siempre hizo el PRI. Es lo que siempre hizo el PRI. Y Morena no es más que el PRI versión 2.0. Es el remake de 2022 de una película malísima de 1929. Yo no veo que les extraña, o sea, sí, efectivamente, López Obrador está haciendo una marcha para su autoexaltación. Yo señalaba en un tuit que ha dado como cinco explicaciones de para qué es la marcha. Era para celebrar su triunfo de 2018, pero era para apoyar a la Cuarta Transformación, pero era contra el racismo y el clasismo, pero era a favor de los programas sociales, pero era por su informe de gobierno, pero... O sea, quiere hacer una marcha y se inventa cualquier cosa para ello. A mí me parece vergonzoso, a mí me parece ridículo, pero ojalá y ese fuera el problema con López Obrador. El problema es mucho más grave. El problema es muchísimo más grave. Solo por curiosidad me dice Carlos Alberto Altamirano Pérez, y ahí sí nos podemos meter en un lío gordísimo. Bob Dylan o Leonard Cohen o ninguno. Bob Dylan o Tom Waits o Leonard Cohen, si me hace usted el favor, primero que nada. Digo, tenemos el mito de los tres grandes, de los tres primeros, primero, segundo y tercero, las medallas, la Santísima Trinidad y los tres cochinitos, que es muy importante aquí. Entonces tenemos que tener a tres. Y los tres son Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Leonard Cohen me parece el mejor poeta de los tres, pero era la... El reloj que cree que le hablo, pobrecito, ya. Leonard Cohen me parece el mejor poeta de los tres, pero el menos buena persona y el más ingenuo, quizás, por todos los rollos religiosos en los que se metió en la vida buscando una espiritualidad innecesaria. Y creo que sí es claramente innecesaria, y él se comió todo, se comió todas las posibilidades fue cienciólogo incluso, todas las posibilidades religiosas, y al final acabó como una década haciendo de cocinero en un monasterio budista mientras su representante le esquilmaba hasta el último céntimo que ganó. Pero el mejor poeta era Leonard Cohen. Cuando a Bob Dylan le dieron el Nobel de Literatura, yo dije, está muy bien. Primero que nada, Bob Dylan es un gran poeta. Segundo, iba a enfurecerse muchísima gente que me encanta que se enfurezca. Entonces dije, muy bien por Bob Dylan. Y en tercero, dije siempre, hubiera preferido que fuera Leonard Cohen. Pero el más cercano a mí, en cuanto a su visión de la parte oscura del mundo, su exaltación de la vida de los que viven más difícilmente, pues es Tom Waits. Entonces, si me pides cuál elige entre los tres, yo no elijo a ninguno, elijo a los tres. Afortunadamente en este mundo tenemos discos como The Future de Leonard Cohen, discos como Blonde on Blonde de Bob Dylan y discos como Blue Valentine de Tom Waits. Entonces no voy a elegir nunca entre ellos tres porque puedo oírlos en bucle. El Bob Dylan reciente lo encuentro menos interesante, pero el último disco, la canción que hizo sobre el asesinato de Kennedy, es brutal. Es brutal y tiene como 80 años Bob. Y me encanta que siga componiendo. Entonces, y me encantó que hasta el último momento lo hiciera Leonard Cohen, y me cabrea mucho que no lo esté haciendo, o por lo menos que no lo esté publicando el bueno de Tom Waits. Así que no elijo entre los tres, no elijo a ninguno. ¿Te gusta el café? ¿Tomas mucho? ¿Tienes algún favorito? ¿Tomo café? No, ya tomo poco. Tomo un par de tazas al día, una grande para desayunar y una mediana en la comida, y a veces una mediana en la cena, una pequeña en la cena y en la comida, porque soy hipertenso. Entonces, como soy hipertenso, tuve que bajarle a la cafeína, por ejemplo, me metía 5 y 6 tazas de café.
Soy muy, sí, mi mezcla cuando estaba yo en México era una mezcla de 50% de caracolillo de Veracruz, 50% de colombiano fuerte. Yo la molía y con eso me hacía mis cafés. Actualmente pues, compro un café intenso de cápsulas porque es bastante más eficaz que estarse haciendo cafés y además tiene la ventaja que se reciclan las cápsulas y todo lo demás. Entonces, pues es eso. Pero pues es irrelevante. Sí me gusta el café, pero como que eso me parece poco interesante. Eh, Carlos Calderón dice que tiene un espectáculo de vampiro y que hay que verlo. Carlos Calderón es hijo de un amiguísimo mío que es Carlos Calderón, padre, el místico Abadaba, que es mago, era mago bufo, no sé si sigue siendo, era mago bufo. Y además era un físico nuclear que tenía un papel, o tiene un papel importantísimo en la Comisión Federal de Seguridad de Salvaguardas Nucleares en México. Y Carlos Calderón, hijo, es mago, hace magia terrorífica, magia en la onda más negra tipo Penn and Teller. Y eh, dice que le gusta mucho cuando llamo blandengues a los vampiros de Crepúsculo. Es que sí, es que no. No, 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 de Nosferatu a los de Crepúsculo hay una distancia horrenda, ¿no? ¿Tienes alguna idea sobre reprogramación celular? Sí, no existe. Es un invento. Como si yo te digo que hago infradestruflificación genético-molecular. Es un invento para engañar ingenuos. Y termino con esto de momento. Me pregunta Jorge Ortiz Suárez sobre el apoyo de López Obrador al presidente de Perú. Mira, López Obrador carece de ideología. Y carece de ideología porque carece de ideas. Si una ideología es una serie de ideas estructuradas con base en una serie de principios, es como definía yo a la izquierda al principio de esta emisión. Si ser de izquierda, ¿qué quieres? Tienes una serie de principios. El principio de la igualdad de oportunidades, el principio de la justicia, el principio de una vida digna para todos, el principio de derechos y libertades que no pueden cancelarse unos por los otros. Y tienes la idea de que debes promover una mayor protección para los más desprotegidos, que debes proteger a los más desprotegidos, que debes darles oportunidades a quienes menos oportunidades tienen, para que no te cuenten el cuento de la meritocracia, cuando el único que puede ir a la escuela y tener méritos para tener ciertos espacios, pues es el que tiene dinero, ¿no? Que ya viene de una familia rica. Bien. Esos son los principios, sobre eso se construye una serie de ideas. Oye, mira, podemos redistribuir la riqueza a través de los impuestos progresivos, podemos hacer una serie de estructuras, podemos hacer una escuela gratuita para que todos los niños puedan ir a la escuela, podemos hacer apoyos a la vivienda. Hay una serie de ideas que se construyen por encima de los principios y esas ideas en su conjunto forman una ideología. López Obrador carece de todo eso. Lo que tiene son ocurrencias. Él cree que es el salvador de la patria y como lo rodean, como quienes lo rodean son gente de izquierda, porque él se va con Cuauhtémoc Cárdenas a crear el PRD y el PRD se reúnen desde una izquierda extrema donde había antiguos guerrilleros maoístas hasta unas liberales sociales que se habían ido del PAN porque el PAN se había movido a la derecha. Todo eso lo reúne el PRD en un proyecto razonablemente socialdemócrata. Pues López Obrador cree que es un poco de izquierda, pero no tiene muy claro lo que sea la izquierda. Yo he publicado entrevistas, por ejemplo, en las últimas elecciones para el 2018, una entrevista que le hicieron en TV Azteca, donde él explicaba que, por ejemplo, cosas que rechazaba de la izquierda era el ataque a la familia. Yo me decía, ¿cuál ataque a la familia? ¿De qué estás hablando? No, porque la familia es muy, muy importante, ¿no? Con el rollo religioso que tiene él, la familia es la base de la sociedad. Entonces, al carecer totalmente de ideología, tiene poses. Es una pose antiimperialista porque hay que ser antiimperialista y porque hay quienes lo rodean. El Fisgón, Helguera, Pedro Miguel, Salmerón, entonces han sido gente de izquierda, fueron gente de izquierda antes de convertirse en meros psicofantes de un caudillo populista. Entonces ellos lo mueven. No, es que Cuba es guay. Bueno, pues está bien, apoyaremos a Cuba. ¿Por qué? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son las ideas que hay detrás de vamos a apoyar una dictadura feroz? Yo te aseguro que no tiene idea.
Es una reacción, un arco reflejo que se ha creado. Vamos a apoyar a Nicaragua. Oye, pues que este tío está matando gente, está torturando, está metiendo gente a la cárcel. Es peor que Somoza en muchas cosas. Se ha convertido Daniel Ortega en algo horroroso y sigo yo viendo poder hacer la entrevista con Sergio Ramírez aquí en este canal. No sabe por qué apoya a Nicaragua, por los sandinistas, porque el sandinismo luchó contra Somoza, pues en aquellos años yo también los apoyaba, no te jode. Y entonces apoya al presidente de Perú porque entiende que es de izquierda y hay que apoyarlo. Haga lo que haga. Y es lo que decía yo de ver a la izquierda como una religión. Pero cuando ni siquiera la ves como una religión, porque no tienes ideas ni ideología, sino lo único que tienes son poses, pues te van diciendo hay que apoyar sí, yo lo apoyo, hay que irse contra Trump, oye Trump, y mira, escríbeme un libro contra Donald Trump, y entonces uno de los plumillas ahí que tiene, escribió rápidamente un libro, oye Trump, y el día que se reunió con Trump, se bajó el pantalón, le dijo cómo te gusta más, y se hizo gran amigo de Donald Trump. Y el libro aquel pasó lo que era una pose. Y su pose contra la ONU, y su pose contra todo el mundo, su pose a favor de Putin, su pose de un programa, de un plan de paz en el que Ucrania tenga que entregar el 20 o el 25 o el 30% de su territorio. Todo eso son ocurrencias que más o menos los que están a su alrededor le dicen, no, pues que Rusia son los buenos, pues son antiyanquis. ¡Ay, bien, seamos antiyanquis, que sigan matando a ucranianos! Oye, no, es que te faltan datos, le faltan datos de todo. Él cree que no hay mucha ciencia al gobernar, no hay mucha ciencia al hacer caminos, no hay mucha ciencia al sacar petróleo, no hay mucha ciencia en nada, y todo lo domina él, lo sabe todo. Y este es un fenómeno que se ve con los tiranos habitualmente, de izquierda o de derecha, ¿eh? No digo que sea un tirano porque fue electo democráticamente, no lo dudo. Pero la actitud es la actitud autoritaria de yo lo sé todo, yo lo puedo arreglar todo, y si me explican 3 minutos la política de América Latina, yo la entiendo perfectamente. ¿Tú entiendes por qué el Foro de Sao Paulo es el Foro de Sao Paulo y por qué Lula no hace lo que dice el Foro de Sao Paulo y sin embargo lo siguen adorando? No tienes idea. No tiene idea. Entonces es este tipo de juego el que se está viviendo en México, y me parece además a mí clarísimo lo triste que es esto, ¿no? Porque tenemos un presidente que no sabe de qué va la cosa. Pero vamos a hablar de cosas que sean más interesantes. Y ya que estamos en esto, vamos a hablar de Pablo Milanés, que acaba de fallecer hace un par de días, no ayer murió. Ayer murió Pablo Milanés a los 79 años y es evidentemente uno de los más importantes cantautores de la nueva trova cubana. No tuve el gusto de conocerlo, he conocido a otros de la trova cubana, a Noel Nicola y a Pablo y a Silvio Rodríguez, pero a él no lo conocí. Estuve muy cerca de la realidad de Pablo Milanés porque yo hice música folclórica y canto nuevo allá por los años 70. Y no se puede negar la importancia de Pablo Milanés, pero yo quería hablar más que... A ver, es preferible hablar de música cuando se habla solo de música, pero en el caso de la nueva trova cubana es inevitable hablar de política porque tiene un importante componente de carácter político. En el caso de Cuba, la política está presente en todo lo que se hace, y no podemos obviarla en el caso de Pablo. Pablo fue, por alguna extraña causa que todavía no conozco, no logré desentrañar, busqué todas las entrevistas que pude ayer, en todo el tiempo que le pude dedicar a la investigación, por qué fue detenido y mandado en 1965 como prisionero a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción en la zona de Camagüey. Estas unidades militares de apoyo a la producción son la lógica del López Obrador también, ¿no? El ejército tiene que hacer lo que no hace la gente. Y en este caso además lo hace con personas prisioneras que se les obliga a trabajos forzados. Tampoco era mucho, según contaba Pablo, solo era de 5 de la mañana al anochecer. Ya cuando anochecía ya podías descansar, que tampoco crean ustedes que era tan exagerado. Se fugó del campo, así deben haberlo tratado, que se fugó del campo de trabajo forzoso y se fue a La Habana supuestamente a denunciar lo que estaban haciendo, porque él pensaba que los otros revolucionarios dirían, ¡ay, qué barbaridad lo que les están haciendo a los pobrecitos presos! E iban a reaccionar. No, lo volvieron a meter preso, se lo llevaron a la cabaña
que es donde famosamente hizo una serie de fusilamientos el Che, y luego fue un campamento de castigo hasta fines de 1967. Estuvo 2 años en la cárcel. Y dice, él ya en los últimos años, sí dijo que esperaba que el gobierno cubano le pidiera perdón por haberlo encarcelado. En los primeros años no dijo nada. Y no quiero que parezca que me meta con él por esto. Miren, yo entiendo que en casos como el de Pablo Milanés, si no haces las cosas como el gobierno le gusta que las hagas, tú tienes un problema. Si eres cantante, pues no te dejan cantar. No tienes dónde cantar, porque todos los lugares donde puedes cantar los controla el gobierno. Un café, un cabaret, una plaza pública. No hay libertad de ponerte donde quieras. Tiene el gobierno que permitirte cantar en un café o invitarte o contratarte, cantar en un café, cantar en un cabaret, cantar en la televisión, cantar en la radio, etc. Es la política de un solo empleador. Entonces, pues es un poco como no así, no tan brutal, pero es un poco como la industria del disco, obliga a la gente a hacer una serie de cosas para que puedan tener oportunidad de participar en lo más rico y lo más comercialmente exitoso del mundo de la música. Si no, pues te vas independiente y eres pobre, eres de la clase media baja de la música, que tampoco es mala cosa, pero pues muchos prefieren otra cosa. En Cuba pasaba eso, yo lo he contado en varias ocasiones, mis amigos escritores que en su casa me decían una cosa y cuando estábamos en público decían otra cosa totalmente distinta, y tú preguntas, ¿por qué? Porque si no, no me dejan escribir, no me publican mis libros, no puedo participar en concursos, y cuando me invitan a España a estar juntos y hablar con otros escritores, pues no me dejan salir. Varios amigos a los que no dejaron salir en ocasiones, o cuando se los llevaban. Tenía yo un amigo al que iba la gente del Ministerio del Interior a decirle a decirle a su mujer que él en realidad estaba en Italia con unas mujeres, que se había ido. Entonces yo le llamaba por teléfono desde aquí, desde Gijón, a su mujer. Oye, mira, no, está aquí conmigo. No, sí, está aquí conmigo. Y ayer tuvo una reunión y hoy va a presentar su libro y mañana tiene una mesa redonda sobre construcción de personajes en la novela policíaca. Así tremendamente subversivos éramos. Entonces entiendo también que a veces haya que hacer cosas por emoción, aunque luego te las pienses mejor, como algunas de las canciones absolutamente panfletarias que se marcó Pablo Milanés. Pienso, por ejemplo, en una muy buena canción, pero que no me gusta el tema, que si el poeta eres tú. Mira, yo he hecho un video sobre el Che tratando de ser lo más objetivo y sereno y honesto periodísticamente con la imagen del Che, pues poeta no le llamaría, y menos diría si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que lo dijo otro poeta. Pero al mismo tiempo entiendo que Pablo Milanés es un hombre, es un comunista, es un marxista, independientemente de que haya estado en los últimos años en creciente desacuerdo con la forma en que se llevan las cosas en la isla, que es de lo que les quiero poner aquí, de las últimas cosas que dijo Pablo antes de su muy lamentable fallecimiento. De esa, pero es que ya me tienes aquí que me digan que Cuba es ideal, que es un paraíso, que es esto, que lo otro. Cuba no es lo que fue, ni sombra de lo que fue. Por eso yo en el año 92 empecé a criticar mucho antes que los jóvenes estos que están ahora haciendo lo que deben hacer como juventud, pero mucho antes de eso, en el 92 ya yo empecé a decir que el sistema había fracasado absolutamente y lo denuncié públicamente. Y entonces, bueno, cada vez que oigo que en los países desarrollados y en otros países de América Latina reconocen a Cuba todavía como un ejemplo de democracia, de honestidad, de justicia, hay que decirle que eso es falso y que se pongan al lado del pueblo cubano. Lo que está pasando, el hambre que está pasando. Bueno, eso es lo que dice Pablo Milanés. Es lo mismo que yo vengo diciendo de Cuba también desde el 92, porque en 91 y 92 fueron las veces que yo tuve la oportunidad de estar en Cuba. Que lo haya dicho tardíamente,
que lo haya dicho, como dice él, arrepentido, no, estoy más bien decepcionado, y creo que los que piensan como yo también, defraudado por unos dirigentes que prometieron un mañana mejor con felicidad, con libertades y con una prosperidad que nunca llegó en 50 años. Esto lo dijo hace, por supuesto, 13 años, porque hoy cumplen por estas fechas, por estos años, 63 años en el poder, la revolución, y están tan mal como al principio. No han podido, el Partido Comunista Cubano no ha podido levantar una economía útil, una economía funcional, y lo he mencionado en muchísimos vídeos, no lo voy a repetir aquí. Entiendo que Pablo sea por un lado un hombre de izquierda, un marxista, un comunista, y por otro lado entienda él que lo que se ha vivido en Cuba no es lo que venía en el folleto publicitario de la revolución. Dicho todo eso, el legado de Pablo Milanés, musicalmente, poéticamente, él estudió música en el conservatorio, no es alguien que se hizo en la calle como yo, ¿no? Con tus amigos, ay, cómo se hace una séptima aumentada, y te enseñaban, y tú no sabías por qué era aumentada, pero sabías que era séptima sí, porque contabas las 8 notas de la escala y dices, la séptima, pero no era, no sabías teoría musical. Yo, la poca teoría musical que sé la aprendí después de los 50 años, la verdad. Pero no, Pablo Milanés era un hombre de conservatorio, un hombre que tocaba la guitarra espectacularmente, que sabía teoría musical, y sobre todo que se había involucrado muy en su juventud en una forma musical que estuvo de moda en Cuba, que era el feeling. Y el feeling era tomar la música tradicional cubana, pero adaptarla a los desarrollos armónicos del jazz. A armonías complejas, armonías disonantes, armonías aumentadas y disminuidas, y novenas y onceavas y séptimas, y jugar con melodías que no eran las propias de la simpleza de los 3 acordes y las melodías sencillas de la música popular. Entonces, a partir de su participación en el feeling, llega a la nueva trova cubana y aporta enormidades. Y eso es lo que al final va a quedar. Errores políticos los han tenido los mejores creadores del mundo, diría yo, desde mi ex suegro Efraín Huerta hasta Diego Rivera, Dalí, Picasso, todos los que han podido participar en política, que es algo que los artistas hacen solamente en los últimos 200 años. Pero Pablo nos deja cosas como Hoy la vi, El tiempo, el implacable, el que pasó, El breve espacio en que no estás, De qué callada manera, que además la sonora ponceña de Papo Luca, que Papo Luca es uno de los pianistas más maravillosos de América Latina, la sonora ponceña tiene una versión deliciosa del De qué callada manera. Yo no te pido, comienzo y final de una verde mañana, El tiempo pasa. O todavía algo lo comentaba yo con mi hijo hace 4 o 5 días antes de la muerte de Pablo, sobre él y su perro. Y le decía yo, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y ayer le decía, fíjate lo que te comenté del tiempo pasa, pues es un verso de una de las grandes canciones de Pablo Milanés. Simplemente con esas, y tiene 400 composiciones, de las cuales quizás 20 o 30 son panfletos infumables. Tiene 400 canciones que son un legado importantísimo. Además del legado de haber sido una excelente persona, querida por gente que yo considero de primera, como es Víctor Manuel San José Sánchez, el cantautor asturiano. Así que pues eso es lo que tengo que contarles yo de Pablo Milanés, de lo poco o mucho que conozco de su música, de su historia, y esperando que su legado permanezca, porque vale muchísimo la pena. Sobre todo yo, que soy tan obsesivo con las letras en español, sus letras son en general, y fíjense, son malas cuando entra el panfleto, porque se va al ripio y se va a lo simplón,
pero en general sus letras son muy, muy valiosas. Así que, pues te echaremos de menos, querido Pablo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora que no me es que hay cosas que no. ¿Qué opina que el presidente cubano fue a Rusia? Pues Rusia necesita apoyos desesperadamente. Y entonces ahora está explotando los antiguos amores soviéticos. Y por otro lado tienes países que están en la ruina absoluta, como Cuba, por culpa del Partido Comunista, por culpa de Fidel, por culpa de Raúl y ahora por culpa de Díaz-Canel y de toda su caterva de tipos que comen muy bien todos los días, a diferencia de todo el pueblo cubano. Están desesperados, su economía está hundida. Lo mismo pasa con la de Venezuela, lo mismo pasa con la de Nicaragua, y pues entonces pues van a hacer un matrimonio por interés. No es un matrimonio ideológico, porque no hay, otra vez ahí ya no hay ideologías. Entonces, ¿qué pienso? Que es patético, porque Rusia, y lo vamos a ver en la tele rusa de hoy, Rusia se siente enormemente sola en la aventura imperialista y criminal que ha emprendido y no sabe cómo salir ahora del agujero. Claro, porque el problema es, Rusia va a perder esta guerra. Es lo más probable. Si la gana, tenemos una guerra en Europa maravillosa, enorme, gigantesca, espectacular, colosal y que probablemente destruya las vidas de millones de personas, incluido servidor y amigo. Si Putin pierde, probablemente le cueste la vida y él lo sabe. No, Putin es muy mala persona, pero tonto no es, y lo ha demostrado en muchas ocasiones. ¿Qué piensas? Jacob Collier, no lo conozco. ¿Ve posible una posible quiebra de Twitter? Sí, no tanto la quiebra de Twitter como como que se hunda la plataforma por falta de mantenimiento del software. La gente no se da cuenta de que una cosa tan complicada como Twitter, en general las grandes plataformas, no es que alguien las diseñe completas para que salgan, cuando haces el lanzamiento y los pones en vivo, ya está todo probado y reprobado. No. Esto empezó como un proyecto pequeñito al que luego le agregaste un poco de software acá, le agregaste otro trozo de software allá, le agregaste una subrutina acá para que haga cierta cosa que antes no hacía, pero que influye aquí y entonces tienes que repararlo porque influye de una manera que no querías. Y le vas añadiendo cosas y va evolucionando como un ser vivo, como una especie. Y entonces pues, evoluciona con errores y con defectos, ¿no? ¿Por qué tiene una cola tan grande el pavo real que no puede casi ni volar? Bueno, porque la presión de selección hace que las hembras elijan a los pavos reales con la cola más bonita y más colorida y más larga y más grandota como sus compañeros. Esto les puede costar la capacidad de vuelo, casi les cuesta la capacidad de vuelo a los pavos reales porque su necesidad de supervivencia en la vida real y la supervivencia por la selección sexual han entrado en conflicto. Ese tipo de cosas que nos pasan a nosotros, a los seres humanos, ¿por qué tenemos problemas de parto? Bueno, porque al ponernos de pie resultó que el canal de parto, en vez de ser una línea recta sencilla que es fácil atravesar, se convirtió en una S que tiene que navegar el feto. ¿Y por qué tenemos problemas de espalda? Bueno, pues también porque no hemos desarrollado, porque nos pusimos de pie y eso genera problemas. Un monstruo de software así necesita miles de personas, y era lo que tenía Twitter, miles de personas manteniéndolo y miles de bomberos puestos a resolver cualquier problema que se presentara, porque con un monstruo así no sabes qué problema se puede presentar. Necesitas a la gente que conoce el código, que lo escribió, la gente que llevaba 9 y 10 años en Twitter y que conocía las tripas de software del monstruo que mueve Twitter. Y esa gente la ha echado. Y ellos mismos, según los he estado yo leyendo, dicen cómo se van a degradar las cosas, cómo van a empezar a fallar cuestiones que antes tenías que estar todos los días resolviendo para que funcionaran. Pongo un ejemplo. Temiendo los resultados terribles de la gestión de Elon Musk en Twitter, hace una semana pedí el zip con todos mis tweets. Tengo una pila de tweets, no sé si lo pueda yo ver ahora,
que creo que sí, lo tengo aquí. A ver, yo soy verdaderamente un enloquecido que me subí a Twitter con una actitud, me parece un extraordinario medio de comunicarme con el mundo. Entonces, pues, tengo, no dice ya aquí cuántos tweets, pero tengo 45.600 seguidores. Tengo que tener de centenas de miles de tweets, literalmente. Eh, y entonces pues, pedí un archivo comprimido zip que se ha podido pedir siempre. Yo tengo varios archivados con todos mis tweets a Twitter. Y no me han avisado que lo tengan. Probablemente esa parte está degradándose su funcionamiento. Otro amigo ayer se quejaba de que no podía ver el timeline cronológico, sino que solo veía el de los tweets destacados, lo cual te saca de una buena parte del flujo de mensajes de Twitter. Así se puede ir degradando, y así han advertido tanto ex empleados de Twitter como administradores de sistemas que hablan un lenguaje que yo apenas entiendo. Cuando un administrador te dice que se llena un disco duro, tú tienes equilibrados todos tus discos duros para que la carga vaya repartida. Y de pronto, por alguna causa, toda la carga se va hacia un disco duro, se llena y para el sistema. Y entonces dice que hay que hacer cosas que ya no entendí. Pero que pueden pasar estas cosas. Y tienes que tener gente que a las 4 de la mañana te lo resuelva. Entonces, esa degradación va a dar como resultado que la gente se canse, mucha gente se canse de Twitter. Independientemente de que ha dejado entrar a todos los fascistas estadounidenses, y a Marjorie Taylor Greene y a gente de esa calaña. Entonces, por otro lado, yo ya estoy en Mastodon, pero veo un problema serio en Mastodon. Busqué de qué había servidores. Hay servidores de gamers, y hay servidores de administradores de sistemas, y hay servidores de veganos. Pero decía yo, no hay un solo servidor de ateísmo, no hay uno de pensamiento racional, no hay uno de escepticismo, no hay uno de socialismo, no hay uno de pensamiento crítico, pero sí hay en todos los servidores advertencias de que, como tú opines ciertas cosas que no les gustan a los administradores, te van a echar. Y esto incluye cosas que puedan decir ellos que son sexistas o clasistas o racistas o que incomoden y ofendan a alguien. Y si empezamos así, vamos muy mal. Una cosa es parar a Donald Trump cuando miente diciendo que ganó las elecciones, y otra cosa es que cada vez que hay alguien está ofendidito, tú echas gente. Es la consagración de la cultura de la cancelación, y eso es lo que te preocupa de Mastodon, porque cada servidor además tiene sus políticas propias, y son cientos de servidores. Así que, y si un servidor tiene mucha gente que se porte mal, entonces al servidor lo echan de la red. Ese es el tipo de reglamentos que yo vi de Mastodon, que dije, no, esto no es un sustituto adecuado de Twitter, así que no sé por dónde van a ir las cosas por allí. Voy a dedicar los próximos 10 minutos a esto, porque me preocupa mucho. ¿Quién es Europa? A mí me dicen, Europa ha sido, vamos a un país. España ha sido un país colonial, y por lo tanto actualmente hay que tener cuidado con España, porque tiene ese pasado colonial que la define y la marca. ¿Será cierto? ¿O estamos cometiendo una falacia que es la falacia de reificación? Es decir, de tratar a un país, a una cosa, a un ente no humano, como un ente humano. Falacia de reificación es cuando dices tú, el ordenador no quiere arrancar. Es que yo le caigo mal. Y se oye esto, Es que, claro, el ordenador no quiere. Es que no quiera, no carece de voluntad, no es que no quiera, sino que evidentemente tiene un problema. Este aparato está contra mí. Esto lo oye uno con bastante frecuencia, perdón, estoy acomodado. Y es reificación. A mi cámara no le gusta que la ponga yo en automático, tengo que usarla en manual. Pues es que no tiene gustos tu cámara, a ver, tranquilo. Esa reificación es darle atributos personales
a los objetos, lo hacemos con países y regiones y a mí me parece muy peligroso. En unas cosas que vamos a ver hoy de la tele rusa, hay temas así. Por ejemplo, Gran Bretaña es un país esclavista y tiene que enfrentar su pasado esclavista antes de criticar a Qatar. Entonces, a ver, espera. Gran Bretaña sí fue un país esclavista, como todos, pero fue el primer país que prohibió la trata de esclavos y uno de los primeros países que abolió la esclavitud. ¿Por qué defines a Gran Bretaña? Por haber sido esclavista y no por haber sido quien abolió la esclavitud y quien abolió la trata. El primer país que abolió la trata de esclavos y empezó a impedir que se continuara con la trata de esclavos del África Occidental hacia América. ¿Por qué va a definir a Gran Bretaña eso? Si Gran Bretaña hoy es un país muchísimo más democrático, con un parlamento que funciona de una manera muy distinta, que la Gran Bretaña de una monarquía absolutista apenas controlada por el Parlamento que llevó a cabo el trabajo de la era de la exploración, el esfuerzo colonial, por supuesto su participación en la trata de esclavos y en el flujo de esclavos de África Oriental hacia América. ¿Por qué elegimos a la Gran Bretaña que nos gusta o que no nos gusta? ¿Será porque lo estamos haciendo simplemente a conveniencia? ¿España explotó a América? Sí. ¿Los españoles deben estar avergonzados? No. Pero no solo porque nacieron mucho después todos, ¿no? O sea, no queda ninguno de los que todavía dominaban América Latina a principios del siglo XIX, ya se murieron. Pero es que la España democrática de hoy no es heredera de las culpas de la España monárquica absolutista del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, ¿no? No levanta por bandera los mismos principios que usaban los reyes de Isabel la Católica y Fernando el Católico hasta Fernando VII, que es el que pierde América. De hecho, España sufre guerras terribles por sus repúblicas, entre ellas la Guerra Civil Española. ¿Por qué definimos a España por su monarquía brutal del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y no la definimos por su valor democrático a partir de 1978? Porque conviene pintar a España como este país malévolo. Pero hay un problema. Los Sancho Panzas que conforman la mayoría de la España del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y hasta 1975, cuidado, a esos Sancho Panzas nadie les preguntó si querían conquistar América, si querían establecer la esclavitud, la trata de esclavos, la exacción, el traslado de las riquezas americanas hacia España, porque a los Sancho Panzas y a los Quijotes, a esos fidalgos clase media alta, que serían hoy, tampoco les redundó en su beneficio la plata y el oro y los bienes que se trajeron de América. Ninguno de ellos los llamó el rey y les dijo: hemos traído un barco lleno de plata, y como somos tantos españoles, pues a ti te toca esta parte, y le daba sus moneditas de plata. No, la riqueza la acumulaban y la utilizaban los ricos y los nobles de aquel entonces, y la usaron para hacer guerras, y la usaron para cometer otras atrocidades, y la usaron para su propio beneficio. Ellos eran España. No, España estaba más bien compuesta por esos Sancho Panzas y esos Quijotes que les avisaban lo que estaba pasando. Pues el siglo XVI, XVII ni siquiera se podía protestar. En el XVI, en el siglo de oro, se empieza a poder protestar, pero no muy duro, no muy fuerte. México fue conquistado. No, México no fue conquistado, pero México hizo, ¿no? Pues que lo que hizo México, el México, por ejemplo, de las democracias imperfectas del siglo XIX, donde no votaban todos, esto la mayoría de la gente no lo sabe, es muy distinto de un México con cierta simulación democrática en el siglo XX que permite que gente como yo se llene la boca a ratos en oposición al PRI, hasta cierto punto. Pasado cierto punto ya no se podía.
podemos atribuirle una personalidad a México, unas ambiciones históricas a México. Cuando hacemos paralelismos históricos, yo siempre veo el peligro de estar falseando la realidad actual con una visión presentista. ¿Qué es el presentismo? El analizar el pasado con los parámetros de hoy. Pero, por ejemplo, descubrir que tal señor británico o francés del siglo XVI o XV era racista. Pues mira tú, y todos, hasta después de la Ilustración empieza a plantearse la idea de que lo de la esclavitud igual no funciona bien. Igual los negros son iguales a nosotros, nada más que son de piel más oscura, pero por lo demás somos iguales. ¿No estaremos metiendo la pata? Porque verás, en la esclavitud estaban también involucrados los aztecas y los chinos y los musulmanes. Y los que cazaban esclavos para venderlos para la trata de esclavos no eran hordas de ejércitos coloniales europeos. Eran otros africanos que despreciaban a sus compatriotas, a sus compañeros de continente, a sus concontinentales, y los perseguían, los cazaban y los ponían en los puertos para que los barcos británicos y franceses y españoles y portugueses los llevaran a América en calidad de esclavos. La esclavitud no era privativa de los blancos. Cuando pensamos que los blancos hicieron una serie de barbaridades, pues les hicieron porque tenían más herramientas tecnológicas para poner en acción su ambición, que es lo mismo que hacen los incas con el resto del imperio incaico cuando lo conquistan de sangre y fuego, porque tienen mejores formas de llevar a cabo su ambición, tienen mejor tecnología, mejores armas, mejores ejércitos, pues lo hacen todos. No lo hacen los blancos por ser blancos, ni lo hacen los incas por ser incas, ni lo hacían los aztecas por ser aztecas. Era porque así se veía correcto que la conquista y la explotación de tus vecinos pues era lo normal y lo correcto. Así se hacía la riqueza antes de la revolución industrial. Cuando Putin cree que es Pedro el Grande, que quiere hacer la Rusia grande, tenemos nosotros que pensar, no, es que no eres Pedro el Grande porque Pedro el Grande era un zar, porque las condiciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas, culturales, de pensamiento, de comprensión de los derechos, de la visión de la guerra misma, pues son radicalmente distintas entre la población rusa hoy que entre los nobles que le permitían a Pedro el Grande hacer o no hacer. Y que entonces el paralelismo histórico tiene límites muy estrechitos y nunca debemos salirnos de ellos. Y el problema es que la política de identidades ha incidido fuertemente en la idea de que las diferencias, que en el pasado fueron además mucho más notorias, deben ser consideradas definitorias de lo esencial de los pueblos, de las personas que nacen en esos pueblos. Si tú naciste británico, eres un esclavista asqueroso. Si tú naciste español, eres un colono. Y si tú naciste azteca, los tlaxcaltecas te tienen que pasar la factura. No. El tiempo pasa, decía Pablo Milanés. Nos vamos poniendo viejos y vamos cambiando. Vamos aprendiendo cosas que no sabíamos, pero no solo en la tecnología, no solo podemos hacer automóviles que no se podían hacer en el siglo XVI. También podemos plantearnos problemas éticos que no se planteaban en el siglo XVI, como la igualdad, como la democracia, como los derechos de los países, como la soberanía del pueblo y no la soberanía del soberano, que era el que definía a las naciones antes de que inventáramos la democracia que usamos ahora y que tampoco tiene tanto que ver con la democracia ateniense. Todo esto nos exige tener una visión un poco menos simplona de los Estados Unidos. Es que todos los Estados Unidos siempre han atacado. Sí, los Estados Unidos han atacado cuando han podido, pero en este momento, ¿quién está anexionándose territorios? Porque lo que hizo Estados Unidos en el pasado estuvo muy mal. Y yo salí a la calle muchísimas veces contra cosas que hizo Estados Unidos, la última vez la guerra de Irak. Pero también salgo en contra de todos los demás que cometen atrocidades.
Pero Estados Unidos no es víctima ni rehén de su historia, como no lo es México, como no lo es Argentina, como no lo es Perú, como no lo es Burundi, como no lo es Ruanda, que es uno de mis grandes ejemplos, como no lo es Rusia, como no lo es Francia, como no lo es Japón. Y eso creo que tenemos que entenderlo. Cuando decimos Europa quiere, Gran Bretaña hace, Gran Bretaña hizo, España dice, ¿hablamos de España o hablamos de sus líderes? ¿Hablamos de la legitimidad de sus líderes? ¿Hablamos de la representatividad de sus líderes? ¿Hablamos de un verdadero sentimiento nacional? ¿O es un mito de reificación simple y sencillamente para justificar nuestras filias y nuestras fobias, nuestros amores y nuestros odios, que deberían estar basados en un análisis más serio y más sereno de la realidad que ese? Bueno, o eso creo yo, y entonces me van a decir que no, te equivocas, eres un tal por cual y todo eso que me dicen siempre. Pero como me lo van a seguir diciendo, vamos a hacer un breve corte y regresamos, que sigo teniendo muchísimas cosas de las que hablar hoy. Nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir largo hoy, pero es que tengo mucho de Toulouse-Lautrec, tengo tele rusa magnífica y tengo que hablar sobre Artemis, sobre los astronautas españoles. Bueno, regresamos en un par de minutos, vayan a hacer eso que tenían que hacer y dejaron de hacer por estar oyéndome.
Bueno, estamos de regreso, espero que les haya dado tiempo para todo eso. Hay dos cosas nuevas en el canal que quiero que ustedes disfruten. La primera es que finalmente tenemos ahora sí en grande la mano invisible del mercado. Una nota. La hicimos visible para que la puedan ver, porque si no tendría sentido, si no digo que aquí tengo la mano invisible del mercado y ya. Entonces, pues la pintamos, pero es invisible. Cuando está trabajando, cuando está quieta así, es visible. Pero cuando está operando el mercado ya es invisible. Entonces, esta es la que nos va a ayudar en lo sucesivo a contar las historias de horror del libre mercado con nuestra amiga la mano invisible del mercado, que ya tenemos. Estuve mucho tiempo buscando una mano que funcionara. Y luego tengo esto, que a ver si pueden ver aquí. Oh, querido autofocus, no, el autofoco no me... A ver, ahí... Pues no mucho, pero es Charles Darwin. Tengo aquí a Charles Darwin leyendo un libro que se llama El origen de las especies. Está bien sonriente. Lástima que no lo pueden ver. Otro día se los enseño más cerca. Pero está Charles Darwin, que lo compré porque me sentí que hacía falta Charles Darwin en esta estantería. Y entonces vamos a ponerlo junto a Bach y junto a Scooby-Doo, porque me parece que es una mezcla muy bonita. Scooby-Doo, Bach y Charles Darwin. Todos ellos al pie de Albert Einstein. Ese peluche es de Albert Einstein, no es lo que creen ustedes de un producto promocional de un señor que hace cosas médicas. No es. Bueno. Pasa lo siguiente con los astronautas españoles. Y en realidad hago esto porque, por lo que dijo alguien que además es físico y es astrónomo, es físico que tiene relación, no quiero dar su nombre ni nada, pero a ver, resulta que la Agencia Espacial Europea anunció que entre 20,000 candidatos que se apuntaron, y esto lo seguimos muy de cerca porque un día mi hijo me dijo, yo puedo ser astronauta, y yo, si puedes, si logras pasar las pruebas de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Entonces lo estábamos siguiendo. Y de 20,000 eligieron a 17, me parece, 17 astronautas, entre más de 20,000 y 20,000 candidatos. Y son estas dos personas, Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso. Él es astronauta de carrera, será astronauta de carrera y tiene muchas opciones de ir al espacio. Y ella es astronauta de reserva y va a seguir haciendo su trabajo como investigadora, que es del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, y será, si es necesario requerirla para sustituir a alguien en una misión, será llamada. Son 18 personas, las que fueron elegidas. Y es un gran orgullo, pero esto se anunció el mismo día en que la selección española le cascó 7 goles a la selección de Costa Rica. Que es una barbaridad. Yo a las 5 ya les decía, ya déjalo, ¿no? Pero claro, se hicieron cambios de gente que entra con ganas también de demostrar lo que quiere demostrar. Costa Rica no estuvo presente. Keylor Navas, que es un portero espectacular, maravilloso, increíble, pues no puede hacerlo todo, y sin defensa no hay portero que sobreviva. Ya puede ser Levi Yashin, que está condenado a muerte. En este caso su defensa condenó a muerte a Keylor Navas. Pues dijeron, ahí tú te enfrentas a todos los españoles, y pues claro, le cascaron 7 goles, que es una barbaridad. Meterle 7 goles a Keylor Navas, vamos, si meterle uno es una hazaña. Pero bueno, es lo mejor que tiene, por supuesto, Costa Rica. Entonces, España le casca 7 goles a Costa Rica, y alguien se queja, y lo entiendo, diciendo que lo que abre los telediarios, los noticieros televisuales en realidad, lo de televisivo es una bobada, es televisual,
pues era que España le cascó en su primer partido del Mundial, en su presentación del Mundial, que generalmente es desastrosa para España. Esto además hay que agregarlo, porque le ha cascado 7 goles a Costa Rica y que se pone en una excelente posición para pasar a la siguiente ronda del Mundial. Y le parece muy mal que abra los noticieros, los informativos televisuales, en la noticia de España como ganadora de ese partido y no el nombramiento de Pablo y de Sara como astronautas probables algún día de la Agencia Espacial Europea. Lo entiendo, pero no puedo estar de acuerdo. Y no puedo estar de acuerdo no porque no crea yo que la ciencia no debe ser importante. Yo creo que hay muchísimas noticias científicas que deberían estar, si no abriendo los informativos, deberían estar en los informativos y suelen no estar. Es muy alarmante. Realmente se atienden más todas las demás ramas de la actividad humana que la ciencia en nuestro periodismo en general. Y eso que ya hay agencias, hay por lo menos agencias especializadas en ciencia aquí en España, a quienes les deseo lo mejor, por supuesto, siempre, en materia y zinc, y que han intentado abrir espacios. Tenemos una agencia española, una asociación española de comunicación científica a la que yo pertenezco, pero en este caso era imposible. Mira, una de las cosas que quiero yo contar y manejar el día que haga, si puedo finalmente, el curso de periodismo, es cómo se decide qué abre un informativo o qué lleva una primera plana, un titular a 8 columnas, lo que era el titular a 8 columnas, que ya no hay columnas en los periódicos, bueno, porque eran los periódicos de sábana los que tenían 8 columnas, y el titular de 8 columnas era aquel que encabezaba todo el periódico. Pero se entiende que estamos hablando del titular principal. La forma en que se decide el titular principal no es a capricho de nadie. Se valoran muchas cosas, se valoran todas las cosas que conforman la idea de una noticia. Y una noticia no es aquello que más nos emociona a nosotros, ojalá lo fuera, pero no es así. Una noticia se define, entre otras cosas, por su relevancia social. Mira, nos guste o no, socialmente es relevante el Mundial de Fútbol y es relevante un triunfo de un país que ha sido campeón pero que ha tenido mala suerte después y que en sus primeros partidos generalmente hacía unos desfiguros horrorosos y la gente se sentía muy mal con los inicios de campeonato de España. Socialmente es muy relevante ese 7-0. Si pones a abrir los informativos el nombramiento como candidatos astronautas, como posibles astronautas, de Pablo y Sara, ¿dónde los pones el día que Pablo se vaya al espacio? O que Sara sea llamada para sustituir a otro astronauta y vaya a la Estación Espacial Internacional. ¿Dónde vas a poner la noticia si Sara es nombrada responsable de la Estación Espacial Internacional, como lo ha sido la astronauta italiana, Cristoforetti, que ha estado a cargo de la Estación Espacial Internacional? ¿Haces un titular más grande? No. Pero es que aquello tiene eso tendría mucha más relevancia que la que tiene esto que no es más que un nombramiento, que es una selección muy importante que quizás debiera en primera plana abajo a la izquierda incluso. Los lugares en los que se ponen las noticias en los diarios también se valoran de acuerdo a qué es lo noticioso. Lo noticioso también es lo desusado, lo infrecuente, lo interesante. Lo infrecuente en el sentido de aquella vieja conseja de que un hombre muerda a un perro no es noticia, que un perro muerda a un hombre no es noticia, que un hombre muerda a un perro sí es noticia. Entran en juego todo eso que estudiamos en el periodismo para saber cuál debería ser, y no se acierta siempre, pero se intenta, por lo menos no se hace a capricho, y esto es importante, cuál es la noticia que debemos destacar por encima de todas. Mira,
Yo era periodista cultural, era corresponsal de Excelsior en Querétaro, pero nunca tuve, había otro corresponsal que además le caía yo muy mal, entonces a mí me tocaba siempre hacer las cosas más irrelevantes y entonces nunca tenía yo nada. Pero un día, precisamente cuando entrevisté a Citarrosa y cuando entrevisté a Hortensia Bussi de Allende, todas estas cosas que salieron en la página 40 del periódico. La de Citarrosa salió en la primera de La Cultural, que la leía la mayoría de la gente la tiraba o lo usaba para ponérsela al perro para que hiciera sus necesidades. Entrevistamos al hombre que fue embajador de México en Chile durante el golpe de Estado, Gonzalo Martínez Corbalá, pero ese era el momento en que se estaba promulgando la ley Simpson-Rodino, que era muy grave para los emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Y el enviado especial de Excelsior y yo, el corresponsal de Excelsior, que estábamos cubriendo una actividad de carácter meramente cultural, el Foro y Festival por los Derechos Humanos en San Juan del Río, en Querétaro, lo pescamos porque había ido a la inauguración y le hicimos unas preguntas sobre la ley Simpson-Rodino. Nos respondió, redactamos nuestra nota, la mandamos a Excelsior y al día siguiente estábamos buscábamos la nota y no aparecía. Y en la cultural, pues en la cultural tampoco, en internacional tampoco aparecía. Y alguien que estaba con nosotros en la mesa, en la sala de redacción, dijo, pues si son ustedes primera plana, son ustedes 8 columnas. ¿Cómo que un periodista de cultural, como yo y como mi compañero, va a estar en primera plana? Pues sí. Teníamos las 8 columnas de Excelsior porque había ocurrido algo en el Senado de Estados Unidos que hacía que de pronto las opiniones de Gonzalo Martínez Corbalá, que era senador, sobre la ley Simpson-Rodino fueran relevantísimas. Así se deciden las cosas. Así que, estando muy de acuerdo con que la ciencia necesita mayor presencia en los medios de comunicación de todo el mundo y especialmente de España, en este caso tengo que decir que entiendo por qué periodísticamente abre los informativos el fútbol. Y seguimos con esto. ¿Deberías publicar un libro sobre historias de horror del libre mercado? Mira, puede ser. Me están pidiendo un libro. Vamos a reeditar No por Dios. No por Dios que está allí. Estuvo mi editora, mi hermana, mi querida Carmen Moreno, me avisó que quiere reeditarlo, que quiere que hagamos cosas con ese libro y que le haga yo otro. ¿A qué hora? Entonces, yo lo que debí decirle a Carmen Moreno es esto. Lo que le dije a Carmen Moreno es que sí. Eso nos lo hacen los amigos, ¿no? Quedarán grabadas las conferencias de Nimbus para luego, creo que sí, no lo sé. Si alguien de Nimbus nos está viendo, por favor que conteste. Gracias a Pichi por el superchat. ¿Qué opina de las teorías de Carl Jung? Que son ocurrencias meramente, ninguna tiene validación científica, experimental ni de otro tipo. ¿Cree que estudiar filosofía es una pérdida de tiempo y recursos? Sí, pero, a ver, si estudias historia, estudiar filosofía generalmente es el estudio de la historia del pensamiento. Si lo ves como historia del pensamiento, a mí me parece valiosísima. Si cuando termines crees que sabes historia del pensamiento y puedes enseñar historia del pensamiento, es muy bueno eso. Es muy bueno enseñar a la gente cómo hicimos filosofía ignorantemente hasta el día que descubrimos, otros que hacían filosofía también, descubrieron el método científico, que era una forma de realmente adquirir conocimiento, no a través de la discusión y de la razón y de la dialéctica socrática y ese tipo de cosas. Yo creo que la historia del pensamiento humano, la historia de las creencias humanas, la historia de las formas en que el ser humano creía que obtenía conocimiento y luego no lo obtenía, es muy importante y enseñar eso es importante. Si crees que vas a pensar mejor que tu vecino, no creo que debas estudiar filosofía. ¿A qué crees que obedece la actuación de la ministra española de Igualdad, Irene Montero? Desoye a las mujeres, es cierto, a los consejos de expertos, a las invitaciones de reunión con feministas, a su sesgo ideológico, a su creencia absoluta que tiene toda la razón y no se plantea la posibilidad de estar equivocada y tiene un compromiso ideológico con una creencia
producto del posmodernismo estadounidense que domina a la izquierda española, a la izquierda extrema española, que a mí me alucina, me deja helado, ¿no? Somos antiyanquis, pero cualquier cosa que se le ocurra a alguien en una universidad estadounidense de pronto es la verdad para nosotros. No, tienes que someterlo a crítica como sometes cualquier otra cosa, hijo. Pero no, es eso, es una cerrazón ideológica, una convicción absoluta de que tiene toda la razón y una negativa a asumir mecanismos de carácter democrático. Las extremas izquierda y derecha le rinden pleitesía a la democracia de dientes para afuera, pero en el fondo consideran que la democracia es un estorbo para el logro de sus grandes misiones, ¿no? Y, por ejemplo, los ataques de los que ha sido objeto Irene Montero ayer y hoy en el Parlamento, por supuesto, me posiciono al lado de ella. Estoy absolutamente en contra de este tipo de barbaridades y bajezas de las que es capaz Vox, que bueno, por algo son Vox. Pero lo que no acepto tampoco es el victimismo exagerado de ella, de su partido, de toda la izquierda, que creen que es la única izquierda en España, el Podemos y el pobrepablismo y el pobre es de nosotros mismos. No, mira, no. Ustedes tampoco han sido en el Parlamento gente que respete a los demás. Y yo le recordaría a Pablo Iglesias cuando acusó directamente de participar en los asesinatos veladamente, velada pero directamente a Felipe González hablando de la cal viva. Es decir, ellos tampoco han sido respetuosos de las formas parlamentarias, del respeto parlamentario, ni de los modos de la democracia. Eso no justifica que otros lo sean con Podemos, por supuesto. E insisto, me pongo totalmente del lado de Irene Montero en este caso, pero no justifico tampoco el que ahora tenemos un show de victimismo, que nomás estoy esperando que hoy hagan la base, que es Radio Pablo, y entonces la base se va a dedicar, pobrecitos de nosotros, hay un complot contra Podemos, es una cosa enorme, no nos quieren. No, en política nadie quiere a nadie. Tú hiciste grandes complots contra el Partido Socialista, te salieron mal. Bueno, ahora con Tele Pablo quizás lo hagas. Pero su cerrazón ideológica y su extremismo doctrinario, que no permite precisamente el diálogo y la negociación y el acuerdo, está presente en la actitud de la ministra Montero. Con la ley del sí es sí, porque puedes decir, oye, a ver, nosotros no nos dimos cuenta de esto, vamos a tratar de resolverlo, vamos a hacer unas modificaciones a la ley que eviten esto que no queríamos que pasara. 1. 2. En el caso de la ley trans, hay algunas partes, ya lo decíamos la semana pasada, que quizás podríamos reconsiderar de acuerdo a las visiones democráticas y a las opiniones de mucha gente y a la experiencia histórica en otros países. Eso es lo que hace un demócrata. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que entonces los votantes extremos de Podemos se le van a ir, porque los votantes extremos desean posiciones maximalistas, las posiciones maximalistas que nunca ha tenido el Partido Socialista y que por lo mismo se le reclama constantemente. Es que ustedes desde hace 40 años han gobernado 3 veces, sí, con Felipe González, con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. ¿Y por qué no han inaugurado el paraíso? ¿Y por qué no han acabado con la iglesia? ¿Y por qué no han acabado con los ricos? ¿Y por qué no se puede? Porque para gobernar no puedes actuar como una aplanadora, porque tienes que gobernar para todos, hasta para los que te caen mal. Si no están violando la ley, tienes que gobernar también para los ricos, cosa que no se plantearía jamás Pablo Iglesias o Irene Montero o Ione Belarra. Esas cerrazones doctrinarias pues, traen lo que traen. Pasa lo que pasa y lo que está pasando ahora con estas leyes que probablemente la ley del sí tiene que modificarse y la otra quizás no se apruebe en este periodo legislativo porque parece que está quedándole claro incluso al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que es un ridículo aprobar una ley que el Constitucional va a tirar a la basura en cuanto se le ponga enfrente. Vamos a hablar en cosas bonitas. Porque el tiempo se me echa encima, no tengo tiempo yo para el chat, me van a perdonar, pero gracias Luigi, los que puedan apoyen con superchats, no sean codos, o en Patreon o en PayPal, por favor.
Vamos a hablar de algo muy bonito. Henri de Toulouse-Lautrec, que tenía un nombre mucho más largo, mucho más complicado, pero que todos conocemos equivocadamente como Henri de Toulouse-Lautrec, porque su mamá era tremendamente anglófila y le llamaba Henry de Toulouse-Lautrec. Y que es este señor que aquí hace una broma fotográfica, hacía muchas bromas fotográficas, tiene fotos haciendo de drag queen, tiene fotos de payaso, tiene fotos de chino, y esta es una, o sea, imagínense esto sin Photoshop, porque esto se conseguía sin Photoshop con los amigos fotógrafos de Henry de Toulouse-Lautrec. La madre le decía Henry, según me entero, y que pudo vivir apenas 36 añitos. Si hablábamos el otro día de Géricault, que murió muy joven y que podía haber dado muchísimo, ¿qué podía haber dado Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec son mis primeros amores en las artes plásticas, por algo que hasta años después yo alcancé a empezar a entender. Su enorme honestidad. La realidad que pintaba la pintaba con enorme honestidad, pero también con enorme cariño. Y entonces sus cuadros no parecían una fantasía sobre la realidad, sino una aproximación emocional a la realidad. Y me encantaban desde pequeño. Probablemente uno de los primeros cuadros que yo vi de él fue este o uno de estos, porque toda su familia eran caballistas. Él iba a ser conde, si hubiera heredado, si no hubiera muerto antes, hubiera sido conde y habría recibido, por supuesto, todos los bienes de ser un noble, de ser un aristócrata. Le encantaban los caballos, pero él no podía andar a caballo por varios problemas. Primero, de joven se rompió las dos piernas, haciendo dos cosas relativamente inocuas, y las piernas no le volvieron a crecer. Pero tuvo además otra serie tremenda de problemas de salud, debidos muy probablemente al hecho de que tenía problemas de ¿cómo se llama? Madre mía, se me acaba de ir la palabra. De que se casaban entre parientes. Sus dos abuelas eran hermanas y sus padres eran primos primeros. Entonces tuvo muchos problemas de salud y algunas deformidades. Tenía la cabeza muy grande cuando era pequeño y las piernas ya no crecieron. No era un enano en realidad, pero lo parecía. Y siempre se sintió extraño. Afortunadamente, su madre no le pareció para nada mal que se dedicara a la pintura. Entonces, en la casa solariega en la que vivían los condes de Toulouse-Lautrec, pues él le daba por pintar y los trabajadores, de pronto sacaba del trabajo, se ponía a pintarlos y empezó a trabajar la pintura. Y su madre decidió que, voy a tener uno de los mejores pintores de Francia, iba a exponer en el salón, iba a ser parte de la Academia Francesa, y todo esto que hacían pintores, los pintores relamidos de la Academia de aquel entonces, que no tenían nada que ver con los impresionistas que estaban en aquel momento, cuando este era niño, funcionando, ni con el postimpresionismo que harían ellos. Postimpresionismo es lo que hace Toulouse-Lautrec y Van Gogh y Degas y todos ellos. Pero hay que recordar que los nombres se ponen después, los ponen los críticos de arte. El nombre postimpresionismo se le pone a todo el trabajo que hicieron estos autores fines del siglo XIX, se les pone en 1910 en un análisis crítico. Ninguno de ellos dijo, voy a ser postimpresionista. No. Entonces, su madre le dijo, está bien, vete a estudiar a Francia, vete a estudiar a París, y él se lo llevó a estudiar a París. Él empezó a estudiar en París y se fue a instalar cerca de donde iba a estudiar, en el barrio de Montmartre, que era también el barrio de la perdición, el barrio de los artistas, el barrio de las prostitutas, el barrio de la absenta, el barrio de las grandes centros nocturnos como el Moulin Rouge y el Moulin de la Galette, el Molino Rojo y el Molino de la Galette. Y allí se fue a ser amigo de gente como este señor pelirrojo, al que le hace este precioso retrato, que se llama Vincent van Gogh.
Y Vincent Van Gogh fue uno de sus amigos y fue uno de los que influyeron en él. Y en las noches, en las tardes pintaban y en las noches iban a beber y a pasarlo enormemente bien. Voy a hablar de su primera modelo pelirroja, que es Carmen Godin, que fue su modelo durante 3 largos años, porque a partir de ella desarrolló un impresionante interés por las mujeres pelirrojas. A ver, hay gente a la que le gustan las mujeres de tal, o los hombres de tal o de cual otra manera, a él le gustaban las pelirrojas. Y hace una serie de pinturas maravillosas de Carmen Godin, en las que aparece por primera vez este fenómeno que están ustedes viendo, que es la mujer medio oculta por su propio cabello. Va a pintar a muchas mujeres semiocultas por su propio cabello, lo cual les da un misterio muy peculiar a las mujeres pintadas, digamos. Estos 2 cuadros me parecen muy curiosos, además, porque en los 2 Carmen Godin tiene exactamente la misma pose y está oculto su ojo por el cabello. Esto es maravilloso. Además, estos sombras azules y verdes que luego llevará a la locura Van Gogh, por supuesto. Esta forma de interpretar las impresiones de la realidad, el verdadero impresionismo. Lo que veo, la impresión que tengo de la realidad y no copiar la realidad, a mí me parece enormemente seductor, me cuenta historias. Aquí tenemos ya otra mujer oculta por el cabello, y esta a la que vamos a volver luego porque es muy interesante. No me acuerdo si esta es Carmen Godin o ya es otra. El hecho real es que en un momento dado él era muy aficionado a la vida nocturna, era muy aficionado a las chicas de la vida alegre, que muchas veces no es tan alegre, pero bueno, en Montmartre habían contado gente que lo quería como era, y eran muchas veces las prostitutas de Montmartre, a las que pintó intensamente. Pero como se la pasaba en el Moulin Rouge ahí bebiendo con sus amigos y contando historias, parece que era divertidísimo además el tío, pues los dueños del Moulin Rouge le dijeron: oye, ¿por qué no es? Ahora se permite la publicidad en las calles, que antes no se permitía en París. ¿Por qué no te haces un cartel para anunciarnos? Y dijo él sí, como no, e hizo esta maravilla de cartel, esta locura de cartel. El uso de las letras difuminadas, el uso de la litografía como una nueva forma de arte, como una nueva forma de expresión, porque ahora se podían hacer litografías de color muy grandes en las impresoras, e iba a las imprentas Toulouse-Lautrec a ver cómo se trabajaba y cómo podía encimar colores, etc. Este es el primer cartel que hizo. Y hace algo que a nadie se le había ocurrido antes: presentar a los artistas como la atracción principal. No es la borrachera, no es el baile, no es la música, son la goulou, que es la golosa, la bailarina de Cancan, y frente a ella su compañero de baile, que era el señor Sin Hueso. Parece que era un bailarín extraordinariamente ágil, al que le llamaban el señor Sin Hueso. Y esto cambió la publicidad para siempre. Independientemente de que sea un gran pintor, cambia la publicidad para siempre. Esta es otra de sus... Esta se la van a encontrar ustedes en todos lados, este cartel. Este cartel es de Aristide Bruant. Bueno, me llevó a una cosa lo más entretenida del mundo: averiguar quién era este señor, porque además parece que era importante, hay varios carteles de él. Me voy enterando que Aristide Bruant había sido un militar que se pasó a la canción y que cantaba sobre los bajos fondos de París. Muchas de sus canciones tienen nombres de barrios, ¿sí? A Montmartre, a La Galette, y cuenta las historias sufridas de la gente que vive en la parte de abajo, en el sótano de la sociedad francesa, de esa sociedad que en sus palacios y en otros lugares vivía de una manera totalmente distinta, pero que estos eran los marginales a los que pintaba, a los distintos, a los que pintaba, a los rechazados, a los que pintaba Toulouse-Lautrec, porque él también lo era por sus características físicas. Pero Aristide Bruant escribió estas canciones y las grabó, y las encuentran ustedes en YouTube, y son brutales.
El tipo era un duro de los duros, duros, que en esta época habría sido un hard rocker de muerte. Y me encantó encontrarme así con Aristide Bruant. Entonces, Jane Avril fue otra de las personas a las que incluyó en sus carteles y cambió la historia de la publicidad, de los carteles publicitarios. Lo que empezó a pasar extrañamente es que la gente que veía los carteles de Toulouse-Lautrec los arrancaba y se los llevaba, los coleccionistas se los llevaban porque se daban cuenta que no eran meros carteles publicitarios, que eran obras de arte de alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo con los colores, con la composición, con el dibujo, con la línea, con lo que había aprendido de las litografías japonesas, de las que también estuvo enamorado Van Gogh. Así que desde su 1,5 metros, Toulouse-Lautrec cambió la publicidad. Esta es la primera prostituta que pintó, por lo menos eso se cree, y es encantador. Yo he hablado de la honestidad de Toulouse-Lautrec, de aquello por lo que yo a los 13 o 14 años veía yo sus cuadros y decía, es que esto es distinto, esto está tratando con mucho amor a esta gente. No sabía yo ni siquiera que esa gente eran prostitutas en aquel momento. No es una mujer extremadamente hermosa, tiene barriguita, tiene unos muslos muy generosos, pero la forma en que se pone el dedo en la boca, la forma en que él interpreta esto, su soledad en la cama, su recogimiento hacia sí misma quizás en la cama, me parece maravilloso. Como me parece maravilloso esto. Es una visión donde todas las preconcepciones que uno pueda tener sobre la prostitución, sean a favor o en contra, se ven desafiadas por el cariño que le tienen a Toulouse-Lautrec, y le tenían mucho cariño a las prostitutas. Dicen que bueno, las piernas parece que efectivamente le quedaron pequeñas, pero que otras partes de su cuerpo compensaban bastante lo de las piernas y por lo tanto le llamaban la tetera en los burdeles de Montmartre. Y la tetera por el pico de la tetera, que parece que era bastante generoso. Más esto, es que esto es precioso. Y aquí hay una gran influencia, por cierto, de Degas. Esto, ¿qué hacen estas mujeres, 5 mujeres sentadas allá en unos divanes rojos esperando? ¿Qué están esperando? Clientes, lógicamente. Están esperando clientes y no están idealizadas, no son mujeres brutalmente hermosas, son mujeres mayores, algunas centradas en carnes, otras más jóvenes, una tremendamente delgada, pero son de verdad. Son personas de verdad que se nota que el pintor las quiso. Y a él lo quisieron, aunque le provocaran la sífilis que ayudó a matarlo. Nadie lo sabía. Esto es de las cosas más dulces que se han pintado en la historia de la humanidad. Véanlo como lo vean. Es una escena de burdel, de prostíbulo. Es un cliente con una chica que cobra por estar con él y al mismo tiempo es de una ternura, de una dulzura, de una cercanía que a mí me derrota completamente. Este era su mundo, y si hablamos de sombras azules y verdes, la de la derecha es tremenda, creo que es Jeanne Avril, y hasta el fondo ven ustedes a un personaje que era muy amigo de Toulouse-Lautrec, que curiosamente era un tipo alto que para remate usaba sombrero de copa, y junto a él a Toulouse-Lautrec, pequeñito, con su bombín, autorretratándose en ese momento del Moulin Rouge, que no es uno de los momentos de escenario de Cancan, de Aristide Bruant cantando, sino del público que iba y que hacía posible la existencia de ese lugar. Este es el segundo cuadro maravilloso que me encantaría tenerlo. Este sí me encantaría tenerlo. O el otro. Es uno de los pintores que a mí me parecen fundamentales para entender el final del siglo XIX. Por cierto, en 1899 fue encerrado en un manicomio y para demostrar que no estaba loco hizo una serie sobre el circo que es maravillosa y que ya no cuento porque no nos da tiempo. Pero bueno, finalmente a los 36 años de alcoholismo y sífilis, de un alcoholismo brutal, su propio bastón lo había preparado, en el bastón traía alcohol y le quitaba el pomo y bebía.
Murió finalmente a los 36 años de edad en 1901, cuando iba a cumplir los 37. Dejó 737 lienzos pintados, 275 acuarelas, 363 impresiones y carteles y 5.084 dibujos. Todo eso lo hizo entre 1882 y 1901. Casi 20 años, 19 años de trabajo, del que fue y sigue siendo uno de los grandes, y aquí lo tenemos de payaso, que seguramente le gustaría mucho que con esto lo despidiéramos. Monsieur Henry de Toulouse-Lautrec. Y así estamos en esto, cuando se nos hace cada vez más tarde. Terence McKenna, no sé quién es. Saludos desde México, gracias. Larkin Poe son también los apellidos de los protagonistas de Con Air. Eso lo hicieron por mis chicas adoradas de Larkin Poe, fijo. Porque ellas conocían quién era Larkin Poe porque era su bisabuelo, su tatarabuelo. Petro propone legalizar la cocaína porque dice que es una guerra perdida. Tiene razón, por supuesto, estoy con él. Pues estar en acuerdo y en desacuerdo con cosas de distintos presidentes, sin estar ni a favor, sin ser ni de su grupo de admiradores ni de su grupo de detractores. En ese caso estoy de acuerdo, llevo años diciéndolo. La guerra contra las drogas está perdida y sigue causando dolor y muerte y ruina, y además sigue generando fortunas brutales que se utilizan para que las cosas sean aún peores. Que Colombia pone los muertos y los gringos solo ponen la nariz. ¿Qué piensas? Bueno, los gringos ponen la nariz y los muertos también. La gente se muere de eso, y las guerras entre narcotraficantes en Estados Unidos tampoco son de broma. Quizás exagera diciendo que los gringos solo ponen la nariz, pero pienso que las drogas deben despenalizarse, debe regularse su venta y consumo, deben pagar impuestos y deben ser convertidas en una empresa más. Lo mismo que se hizo con el alcohol cuando terminó la prohibición en los Estados Unidos. Y cuando terminó la prohibición en los Estados Unidos, terminó el reinado de horror de los gángsters. No se retiraron, no se retiraron. No acabó la delincuencia, no acabó la delincuencia. Pero el poder que les daba el flujo de dinero que entraba todos los días por el tráfico de alcohol y que les permitía comprar a políticos, a policías, a periodistas, a gente de todo tipo, se cortó. Tuvieron que buscar otras cosas, se dedicaron a los casinos, se dedicaron a otro tipo de extorsiones, se dedicaron a la droga, pero lo que había creado un imperio, que era ese flujo cotidiano de una cantidad brutal de dinero a manos de los grandes capos de las distintas ciudades y regiones de los Estados Unidos en las que se dividían la mafia, se cortó. Y el resultado fue beneficioso clarísimamente para los Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, para la política estadounidense, para las fuerzas del orden estadounidenses. Es clarísimo. Entonces, yo llevo mucho tiempo, he hecho 2 vídeos al menos, diciendo que urge despenalizar las drogas, regular su venta y consumo, cobrarles impuestos, quitarle este poder y este ingreso cotidiano a los grandes cárteles de la droga y tener recursos para ayudar a quienes quieren salir de la adicción, que lo puedan hacer y que lo puedan hacer en mejores condiciones que las actuales. Mira, aquí hay un parque que está frente a un centro de salud, que es donde se le dota de metadona a los adictos a la heroína. Y están generalmente reunidos 5, 6, 8 de ellos en el parque, bebiendo cerveza, se insultan, se rompen las cosas, se roban las cosas, se dan de manazos, llega a haber broncas multitudinarias de 5 contra 5, y están allí porque allí es donde les dan la metadona. No basta darles la metadona, necesitas darles una salida vital y tratamientos de otro tipo. Y eso solo se puede financiar con el dinero de la droga, con el dinero legal de los impuestos sobre un negocio legal
tan legal como está haciendo el alcohol, tan legal como ahora quieren hacer al cannabis, tanto que se les olvida decir que el cannabis tiene efectos secundarios dañinos y perjudiciales, que no es medicina, es una droga, que se siente muy bien, pero que hace daño como el alcohol y como todas las drogas. Eso se les está olvidando decirlo porque tienen muchas ganas de vender mucha marihuana. Pero estoy totalmente de acuerdo con la despenalización. Tú sabes lo que respirarían aliviadas sociedades enteras, principalmente Colombia y México, si ya no entran millones de dólares constantemente a manos de los peores seres humanos que tienes en el país, los que menos respetan la vida de los demás. Pero no hay valor para hacerlo. No hay valor y no lo tiene López Obrador. Si lo tiene Petro, me voy a quitar el sombrero. Lo tuvo Portugal, por cierto. Gracias, Ángel Boria, por el superchat. La Edad Media fue peor que la Edad Moderna. ¿En qué sentido peor? ¿Te morías de enfermedades que hoy no tienes? Sí. No sabías leer ni escribir, ni sabías si te enfermabas, por qué te enfermabas, y pensabas que había brujas y las quemabas para no enfermarte o para que se acabara el granizo. Eso era peor sin duda. No tenías higiene, no conocías historia, no sabías nada de derechos humanos, ni disfrutabas de ellos, porque eras un mero súbdito, un vasallo. Eso era peor. Me gustaría que me contaran en qué fue mejor. La Edad Media es un paso adelante respecto a la antigüedad en muchas cosas, la arquitectura, el arte, también el desarrollo de las armas y guerras como no se habían visto nunca antes, desarrollo de cierto pensamiento, sobre todo el pensamiento que rescataron los pueblos islámicos antes de que en el siglo XIII cayeran también en el extremismo religioso, pero mejor no. ¿Sabes cuál es el mejor momento de la historia de la humanidad? En el que realmente, el mejor en el que te convendría vivir. Hoy. Todo tiempo pasado fue peor. Hace 100 años era infinitamente peor. Hace 50 años, cuando yo era un chavalín, era muchísimo peor. Ser gay hace 50 años, cuando yo tenía 17, era un problema. Y te insultaban y te escupían por la calle, tu familia te rechazaba. Amigos míos gay, que hoy son felices y están casados y viven con libertad el derecho que tienen a querer a quien quieren sin que les toquen las narices, vivían escondidos y no reconocían que lo eran hace 50 años, cuando yo tenía 17. Todo tiempo pasado fue peor, en todo sentido. Más pobreza, más hambre, más ignorancia, más tristeza, más guerras, más violencia. De media. Obviamente habrá lugares donde haya más pobreza ahora que antes, pero a nivel mundial puedes ver que las cosas han mejorado y que debes luchar para que mejoren en tu país, si no han mejorado en tu país, como es el caso de México, donde la violencia está desatada. El mejor momento para vivir es hoy. ¿Y sabes dónde vas? Es mejor aún vivir que hoy, mañana. Los países que se dicen comunistas jamás han ejercido dicha ideología. ¿Cuáles? A ver, China, no sé, Cuba sí, Laos, Vietnam, y ya. Y ya, no hay más. No conozco a Bernardo Barranco. Mi opinión de Tim Minchin, me gusta su trabajo, lo oí hace muchos años. No, ni siquiera. Hay cosas que ni siquiera voy a repetir, pero son tonterías, son conspiranoias. Las conspiranoias del 5G son lo peor. No puedes, el 5G no puede interferir con todo lo que dicen que interfiere, porque el espectro electromagnético está perfectamente segmentado.
y el 5G está en el rango de los microondas. No tiene nada que ver con las frecuencias que se utilizan para otro tipo de transmisiones por radio. Quien diga que funcionan tendría que demostrar físicamente cómo ocurre que las frecuencias se mueven de lugar cuando las frecuencias tienen que estar allí, porque si no, no las puedes captar con tu telefonito. Y vamos a tu tele rusa de hoy. Uy, qué barbaridad. No tengo la entrada de la tele rusa de hoy. Qué triste. A ver, déjenme ver si la encuentro. Porque yo quiero tener mi entrada, me gusta. Me la trabajé. A ver. Pues no. ¿O sí? ¡Qué barbaridad! Pues no, señores, no tengo la entrada de la tele rusa de hoy, así que nos la imaginamos. Esto es tu tele rusa de hoy. Y pues con la tele rusa de hoy, la tele rusa de la semana ya no es hora de morir, pues también es hora de morir, siempre juegan al vamos a hacer la hora de morir, pero esta vez fue más que nada sobre... La tele rusa de hoy, más que nada se dedicó hoy a vamos a machacar y a destruir y a matar a los civiles ucranianos. Yo recuerdo que al principio de la guerra, allá por febrero o marzo, el señor Vladimir Vladimirovich Putin dijo que ellos no iban contra los civiles, por supuesto, al contrario, ellos están para salvar a los civiles de los malditos nazis que se han apoderado del país, sobre todo por la vía de unas elecciones en las cuales el presidente ganó con el 70% de los votos o algo así. Es el presidente que se llama Volodymyr Zelensky. Fíjate, Vladimir y Volodymyr son el mismo nombre en sus orígenes. Pero bueno, vamos a escuchar a esto que está a cargo de Andrei Lugovoy para ponernos para situarnos públicamente. Andrei Lugovoy fue guardaespaldas de la KGB y la policía británica está buscándolo, está pidiendo su detención, por eso no puede salir de Rusia, porque es sospechoso del asesinato de Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko fue un agente de la KGB que huyó al Reino Unido en el año 2000 y fue asesinado en 2006 con una dosis de polonio 210 que le administraron en una taza de té. De ahí el chiste malo, que yo incluso uso, del té de polonio. Es decir, este hombre fue envenenado con una sustancia radiactiva que nunca se había usado antes para matar a alguien, y se supone que quien lo hizo fue el señor que vamos a escuchar ahora, Andrei Lugovoy. Y él dice que hay que recordar las memorias de Pavel Sudoplatov. Pavel Sudoplatov fue un personaje importante de la inteligencia soviética, sobre todo de Stalin, que en 1938 empezó su carrera asesinando al líder nacionalista ucraniano Yevgeny Konovalets con una bomba que venía disimulada en una caja de chocolates. 1938, nacionalista ucraniano. Por eso querrá que nos acordemos de Pavel Sudoplatov o que Zelensky se acuerde de Pavel Sudoplatov, y sobre todo Pavel Sudoplatov fue el que puso en marcha los 2 atentados contra Trotsky en México, el primero de los cuales fue verdaderamente peor que si lo hubieran hecho los hermanos Marx, que estuvo a cargo del pintor Siqueiros, y el segundo, el de Mercader del Río, que efectivamente mató a él, y sabemos que él se estuvo a cargo del asesinato de Trotsky porque lo contó en sus memorias después de que cayó la Unión Soviética, ya que él murió. Entonces, este es el personaje al que vamos a escuchar ahora para que ustedes vean, sobre todo si no han visto un asesino en vivo. Zelensky y su círculo deben ser los primeros que entren a la horca, que suban a la horca. Hoy le recordé a Zelensky
que debe recordarse la historia. Le recomendé a él y a su círculo que tengan a mano las memorias de Pavel Судоплатов en sus escritorios. Su futuro está descrito allí con precisión. Creo que no debemos avergonzarnos de ello. En el futuro tendremos que perseguirlos por todo el mundo. O sea, está anunciando que van a matar a Zelensky como mataron a Konovalets y a León Trotsky. Y esto lo dice alguien que está buscado por un asesinato. Y no hace mucho, 2006. Nuestro viejo amigo Vladimir Solovyov, el más brutal de todos los presentadores de la televisión rusa, sigue con su ambición y su obsesión nuclear. Tengo unas preguntas técnicas. Primero que nada, ¿por qué Trump está haciendo esto? Dice, ¿por qué? Esto no es de su... Perdón, me voy a parar un segundo. Esto no es de su obsesión nuclear tanto como de que están muy molestos porque ahora resulta que ya no les gusta que Trump quiera ser presidente porque ven que el futuro para Rusia también se llama Ron DeSantis. Entonces, cuenta Vladimir Solovyov. Tengo algunas preguntas técnicas. ¿Por qué está haciendo esto Trump? En realidad, ¿para qué? Sería imposible encontrar un peor momento que este. No le da absolutamente nada. Se desempeñó muy mal en la presentación, y quiero decir muy mal en su presentación de su candidatura. No hay cuestiones positivas aquí. El compañero Solovyov, le digo compañero, por supuesto, con muy mala hostia, Solovyov quiere leer el anuncio de candidatura de Donald Trump en términos de que realmente Donald Trump quiera ser presidente. No lo está leyendo en los términos en los que debe leerse, por supuesto, que es que Donald Trump necesita subterfugios porque la ley se le está acercando. Se ha nombrado un fiscal especial para todos los casos que están pendiendo sobre la cabeza de Donald J. Trump, y su anuncio tiene mucho más que ver con esto que con las esperanzas de Vladimir Solovyov de que le sirva nuevamente como ya le sirvió a Rusia. Esto va a ser un poco largo, pero es importante porque tenemos a la obsesión nuclear de Solovyov y a gente que le dice te estás pasando. Y un caso aquí, lo más curioso es esto: el Parlamento de la Unión Europea declaró hace un par de días que Rusia era un estado terrorista. Y es un estado terrorista porque ha atacado a los civiles y porque está cometiendo crímenes de guerra continuamente. Pero no lo llaman el Parlamento de la Unión Europea, no lo llaman el Europarlamento, sino lo llaman el Parlamento de la OTAN. Ha aprobado una resolución diciendo que somos patrocinadores del terrorismo. Hicieron recomendaciones para que se nos considere así. ¿Alguien puede explicarme qué nos hace terroristas? ¿Somos patrocinadores del terrorismo? ¿A quién patrocinamos? Uno puede sacar esa conclusión lógica, pero ¿a quién estamos patrocinando? Supuestamente estamos apoyando a ciertas organizaciones que buscan metas terroristas contra el mundo libre. ¿Qué organizaciones terroristas son esas? Somos un Estado que patrocina el terrorismo. Significa que estamos llevando a cabo políticas terroristas contra Ucrania. Pues sí. ¿En serio? Sí. Nuestra lógica es sencilla. Si tenemos armas que nos garantizan la victoria total, sería extraño no usarlas. De otro modo, ¿para qué las hicimos? Si pensamos que nuestras vidas ya no tienen valor y que las armas nucleares ya no son necesarias, lo siento, tengo que parar a veces, porque el maravilloso mundo occidental, el maravilloso mundo occidental tiene que permanecer, pero Rusia puede ser destruida, así que vamos a dejar de desarrollar todas las armas modernas, ya que no tienen su función de impedir
precisamente la guerra. Y alguien lo explica. Оно выполняет Sí, свое cumple su сдерживание в función de отношении impedir la другого guerra con ядерного respecto a otras armas nucleares. Sí, no, estás viendo las cosas mal desde el principio. La función del impedimento se relaciona a las acciones militares. Se te han metido en condiciones tales que son inaceptables, donde la OTAN lucha contra ti, siguiendo con esta enloquecida, usando su superioridad en ciertos tipos de armas, dándose cuenta de que podrías usar armas nucleares, pero decimos, ustedes están contra nosotros, pero no vamos a usar las armas nucleares que tenemos. Déjame recordarte, le dice este hombre, de nuestra doctrina. Y la doctrina, y aquí hay que aclarar un segundo, la doctrina nuclear, porque todo país tiene una doctrina para el uso de sus armas, la doctrina nuclear de Rusia es que solo se pueden usar armas nucleares, solo se van a usar armas nucleares si la existencia del Estado ruso está amenazada, y es lo que este contertulio le está explicando a Vladimir Solovyov. Dice, déjame recordarte acerca de nuestra doctrina. Si la existencia del Estado ruso se ve amenazada, ¿está amenazada la existencia del Estado ahora mismo? Dice, definitivamente, no, en este momento no lo está. Espera, sí, nuestra tierra está siendo ocupada. Dice, de lo que se trata es del futuro, del destino de la operación militar. No, el asunto es el destino de nuestro país. Perdóname, ¿están ocupados nuestros territorios? Volodia, por favor. Así le dicen. Volodia es una forma amistosa, cariñosa de decir, ¿cómo se llama? Vladimir. Nuestros territorios están ocupados. Volodia, por favor, estás diciendo tonterías. No era nuestro territorio hasta que declaramos que lo era. Y esto es cierto, no era territorio. Los rusos declararon la anexión, pero no era su territorio, ni Lugansk, ni Donetsk, ni Gerson. Y dice este Andrei Sidorov, que aparece mucho, por cierto, las armas nucleares solas crean las condiciones para la ausencia de una guerra en gran escala. En guerras pequeñas, en conflictos pequeños como el que estamos llevando, no hay una agresión directa de la OTAN con nosotros. Y Solovyov estalla. ¿Cómo que no hay una agresión directa? Las fuerzas de la OTAN no están peleando allí. ¿Las fuerzas de quién están peleando? Hay instructores, gente con señales, pero no son sus fuerzas. ¿Qué fuerzas son? En todos los conflictos locales de la Guerra Fría hubo especialistas militares luchando a ambos lados, pero no peleaban en el territorio de la Federación Rusa, de esos países que estaban participando en esas guerras por poderes. Y es la primera vez que yo veo que los rusos reconozcan que la Guerra Fría fue una guerra por poderes donde siempre estuvieron presentes, tanto como los estadounidenses, apoyando a las fuerzas de las guerras por poderes que fueron la Guerra Fría. El tiempo te hace esto, sobre todo cuando estás nervioso. No había guerra en el territorio de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. Pero hubo una guerra en el territorio de Vietnam, pero hoy la guerra está teniendo lugar en nuestro territorio. Miren la forma en que la Constitución define nuestras fronteras. Todas las acciones militares están teniendo lugar en territorio de la Federación Rusa. Incluso si están teniendo lugar en la Federación Rusa, hay que recordar que estos territorios se volvieron rusos solo recientemente. Y Solovyov pregunta, ¿qué cambia eso? Aquí hay otro. Hoy tengo un círculo de personas burlándose de la Constitución que creen que estos no son nuestros territorios. Y al final de esta pelea que tuvieron, porque está gente diciéndole, es que se entiende que no puedes declarar esto es mi territorio y ahora la guerra se está haciendo en mi territorio y me has invadido si estabas allí antes de que lo declarara mío. Por esto me parece maravilloso. ¿Existirá Rusia en 2035? Yo creo que sí. ¿En qué condición? Creo que hay una condición mejor de la que está ahora. Sin Kursk, Briansk, o sin las regiones de Kursk, Briansk y Orlovsk, la forma en que la OTAN está planeando desmembrarnos, su Congreso, su Parlamento nos llamó terroristas, pero estamos diciendo, no, todo va a estar bien. Lo más importante es no perturbar a nadie, no molestar a nadie. Llamémosles patrocinadores del terrorismo, ¿qué cambiaría eso? ¿Quién está con nosotros? ¿Dónde están los países de la CSTO? China está con nosotros como una montaña. ¿Dónde están? No puedo tocar esta montaña. Efectivamente, los países que tienen un tratado de
defensa común con Rusia no se están metiendo en esta aventura de Putin. China dice que está con Rusia, pero Biden va para China ahora, y no se están haciendo las cosas de acuerdo al guión de Putin. Declaro este territorio mío y por lo tanto las fuerzas militares que están en ese territorio están invadiendo territorio de la Federación Rusa y entonces puedo usar armas nucleares según la doctrina militar que se creó mucho antes, por supuesto, de que Vladimir Putin entrara al poder. No sé si dedicarle más tiempo a esto, pero hay una cosa que sí es importante ver, y es la de un crimen de guerra, que probablemente usted ha visto el video, lo que parece ser un crimen de guerra, en esta ocasión, no por parte de Rusia, sino por parte de Ucrania, o no. Pero dice, respecto a este crimen específico, deberíamos atacarlo sin preocuparnos por las opiniones de Occidente o de nadie más. Tenemos que actuar de manera extremadamente dura. Tenemos unidades activas de combate que no toman prisioneros. Yo sé de al menos de una unidad de estas, una muy grande. Sé que lo están haciendo. Yo he visto vídeos que no le dan a nadie, no toman prisioneros. Está muy bien, el liderazgo lo sabe y no se lo dicen a nadie, que dice, espera. Pero todo el mundo se queda callado. ¿Qué es lo que pasó? Hay un video tomado por un ucraniano, además, por un soldado ucraniano, donde un grupo de soldados rusos se están rindiendo. Entonces van saliendo de una casa y se van tirando en el suelo, poniéndose las manos en la cabeza. El momento de la rendición de un enemigo es un momento tremendamente tenso. Después de que están varios rusos en el suelo rindiéndose, sale un último ruso que dispara contra los ucranianos que están recibiendo la rendición. A continuación, lo que se oye son tiros. Los ucranianos disparan contra el ruso que les ha disparado. Y lo siguiente que sabemos es que todos los rusos que se habían rendido están muertos. Esto es un crimen de guerra. No puedes matar a gente que se ha rendido. Pero hay un problema que no lo hace tan sencillo y no lo hace tan directo. Y es el siguiente. En las reglas de la guerra, y es increíble que la guerra tenga reglas, pero así es, existe un fenómeno que se llama la perfidia. La perfidia es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe, por ejemplo, levantando una bandera de rendición, con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se haya expuesto ante ellos, por ejemplo, esperando que salgan al descubierto con el fin de captar a las fuerzas que se rinden, de tomar a prisioneros de guerra. Esta práctica está expresamente prohibida en virtud del primer protocolo adicional de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es muy complejo y es aterrador. Si los ucranianos dispararon contra los rusos que estaban en el suelo inmediatamente después de ser atacados por el último ruso que salía de la casa, temiendo que trajeran armas los otros y fuera una emboscada, así fuera una emboscada suicida, no es un crimen de guerra. Si después de abatir al atacante tomaron a los que estaban rendidos, que no habían hecho ningún movimiento, y fríamente después los ejecutaron, sí es un crimen de guerra. ¿Que va a haber crímenes de guerra de ambos lados en las guerras? Desafortunadamente sí. Porque el miedo, porque la furia, porque el odio, porque el tener un arma, te llevan a ese tipo de cosas. Sabemos que ha cometido terribles crímenes de guerra Rusia y aquí hay un probable crimen de guerra ucraniano. Pero lo que están proponiendo este simpático señor es que Rusia deje de tomar prisioneros y que mate a todos los ucranianos que se rindan ante ellos. Ante lo cual este señor, cuyo nombre quité, por cierto, Víctor, no me acuerdo qué es, que ha sido el más sensato, y ahora le quitan el micrófono, se lo apagan, directamente se lo apagan ya, pero él responde a esta idea de que las unidades rusas dejen de tomar presos, y sobre todo después de que uno ha confesado que sabe de una unidad grande que no toma prisioneros, que a todos los prisioneros que toma los ejecuta. Y dice este señor, este analista, hay intercambios periódicos de prisioneros de guerra. ¿Qué significa esto? Que Ucrania no está matando a todos.
Este es un crimen de guerra. Lo que vemos aquí es un crimen de guerra, probablemente. Pero si Rusia empieza a no tomar prisioneros de guerra, simplemente dispararles a todos, el lado ucraniano lo hará con nuestros soldados. ¿Es esto lo que necesita Rusia? No. Y dice tengo una propuesta. Paremos la guerra contra los gays, contra los queers, y pidámosles a nuestras autoridades judiciales que se planteen y tomen una decisión sobre el veredicto contra estos criminales de guerra. Entonces nuestros valientes soldados los pueden matar a todos mientras estén sentados en el baño, con una conciencia limpia y las manos limpias. Esto es a lo que se puede llegar. Y solamente voy a usar uno más porque también es un crimen de guerra atacar a los civiles, atacar a la población civil, y es lo que plantean constantemente, es lo que se está haciendo ahora. Se tiene los informes que tenemos de Ucrania, que los tienen periodistas de izquierda españoles como Manu Bravo, como otro que no me sé su nombre, es Principia Marsupia, porque es su handle en Twitter, nos dicen que están sin electricidad, sin agua, en unas condiciones terribles en las ciudades ucranianas, porque han sido atacados todos los blancos civiles por el ejército ruso, que está perdiendo contra el ejército ucraniano. Estos ataques de venganza, y son de venganza, son una expresión de nuestro odio sagrado. Estarán sentados sin gas, sin luz y sin nada más. Si el régimen de Kiev busca el camino de los criminales de guerra, tienen que congelarse y pudrirse allí mismo. La gente regular la gente común le preguntan, ¿la gente común tiene que congelarse y pudrirse? Sí, tienen que salir a la calle y y finalizar el régimen nazi de Zelensky. Hemos visto este estado en campos de concentración, a donde están yendo a las hornos de gas, donde no pueden levantarse, donde parece que debería haber un levantamiento y no lo hay. Están oprimidos, es un síndrome de víctimas. ¿Dónde están las revueltas? No vemos revueltas. Más de eso, dicen que los ratings de popularidad de este tipo en camiseta, que es Zelensky, son bastante altos. Si uno cree en las encuestas de Kiev, y este hombre dice, no confíes en las ciencias sociales en tiempos de guerra, por favor. Sí, la popularidad de Zelensky está altísima entre gente que tiene una visión política radicalmente distinta a la de Zelensky. Yo mismo tengo una visión política distinta. Zelensky es un hombre de derecha y es un hombre que ha tenido ciertos gestos que no son del tipo de gestos que a mí me gusta que tenga un presidente, pero en este momento lo apoyo como Churchill apoyó a Stalin sabiendo la clase, un personaje 1.000 millones de veces peor Stalin que Zelensky. Pero tiene popularidad. Lo que quieren lograr es que los ucranianos se rindan, pidan a Zelensky que se rinda por hambre o por frío. Creo que no lo van a lograr. Pero es tremendo lo que llega uno a ver en la televisión rusa, sobre todo cuando dicen esto. La lista de objetivos de infraestructura debe ampliarse de una u otra forma. Esto aporta a nuestra victoria. Para nosotros la victoria es absolutamente necesaria. Cualquier negociación, si comienza súbitamente con el lado ucraniano, esas negociaciones no terminarán bien para nosotros. Del otro lado, no hay una sola persona que pueda con la que pueda confiar el pueblo ruso o las personas en Rusia. Es decir, hay que aniquilar totalmente a Ucrania. Ese es el horror de tu tele de la semana. ¿Qué más tenemos hoy por aquí? ¿Crees que un sindicato pierde la independencia cuando organiza marchas a un gobierno? Porque esto ocurre en Colombia, no forzosamente. Si el gobierno está actuando a favor del sindicato, el sindicato tiene todo el derecho a manifestar su apoyo al gobierno. Pues lógico. Si el gobierno actúa en contra de los intereses de los trabajadores y el sindicato se alía al gobierno, el sindicato se ha corrompido, por supuesto.
Ah, ¿qué tipo de democracia defendemos? Es que, claro, no. Cada vez que hablamos de democracia en el Perú, creo que nunca hemos tenido una. No existe la democracia perfecta, existen las democracias que vamos construyendo, pero tenemos que construirlas a partir de lo que tenemos. No hay otra forma. Ni es válida la idea de sustituirlas por un tirano que nos resuelva las cosas. Deudas históricas, sí hay deudas históricas, pero mira, tú no puedes pagar. Vamos a ver. Las deudas históricas tienen relevancia en la medida en que tengan un reflejo en la actualidad. Te pongo un ejemplo. España no tiene una deuda histórica con los indígenas mexicanos porque España se apartó de los indígenas mexicanos en 1821. España no le ha hecho nada a los indígenas mexicanos en 201 años. ¿Quién tiene una deuda con los indígenas mexicanos? El Estado mexicano. El Estado mexicano que los reprimió, pero no el Estado mexicano de 1924, de 1824, o el de 1857, o el de 1901, o el de 1954, el de hoy, el de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los indígenas están en la situación en la que están en México porque así los mantiene el Estado mexicano actual. Los del pasado contribuyeron, aportaron, hicieron que estuvieran así, de acuerdo. Pero tú no puedes revivir a Díaz Ordaz para que cumpla sus deudas históricas con los indígenas de entonces. A los únicos a los que les puedes resolver los problemas son a los indígenas que están vivos hoy. Lo mismo pasa con los negros en Estados Unidos. No puedes resolver la esclavitud que ocurrió, es imposible, es materialmente imposible, es una locura desde el punto de vista de la física, pues regresar al pasado y repararlo. No puedes pagarle tampoco a fulanito hoy. El que tu abuelo fue esclavo, por lo tanto tú tienes derechos. No. Eso no vale, no tiene lógica. Tú estás en una situación donde no tienes todos los derechos, todas las ventajas, todo el reconocimiento social que tienen los blancos, a ti te tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque la igualación, sacar a la gente de la forma de vida indigna, además es bueno para toda la sociedad. Pero no te voy a dar a ti algo por lo que pasó con tus abuelos, sino por lo que te está pasando a ti, que es bastante. A ustedes hoy los están matando los policías más que a los blancos. Hombre, un error que creo que habría que solventar y hay que resolver las cuestiones de la policía en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, que los indígenas no tienen posibilidad de acceder a la universidad. No sé, eso no se resuelve poniéndoles universidades fake, que es lo que ha hecho López Obrador. Eso se resuelve con una inversión en educación seria, profunda e intensa del Estado. Si el Estado no lo hace, la responsabilidad hoy es del Estado de hoy contra esos indígenas. La responsabilidad de los musulmanes, del gobierno de Myanmar es el de hoy, no de las persecuciones históricas, no de lo que nos hicieron a nuestro pueblo hace 300 años. Grow up, crece. Eso pasó en el pasado, no puedes vivir en el pasado. Los problemas se resuelven hoy. Y claro que hay deudas con grandes grupos humanos que hoy están siendo discriminados, minimizados. Los gitanos en España, te pongo un caso, los marroquíes, gente que está siendo perseguida en distintos lugares, las minorías étnicas en Rusia, las minorías étnicas en China, los musulmanes uigures en China. A esa gente es a la que tienes que procurarle justicia. Por esa gente es por la que hay que luchar, porque sufre hoy. El sufrimiento de ayer, de otras personas, ya no está presente más que en la memoria, que puede ser una memoria dolorosa, pero no puede ser determinante para lo que hagas. No puedes centrarte en el sufrimiento que se ve por el retrovisor cuando frente a ti, mientras avanzas en el día a día, estás viendo nuevos sufrimientos, nuevas injusticias, nuevas indignidades, nuevas formas de deshumanizar a personas que hoy están pasándolo mal. Ay, es que nos conquistaron hace 500 años. Ya, a ellos también los conquistaron. Y los que los conquistaron a ellos antes los conquistaron otros. Y a los que conquistaron aquí habían conquistado a otros. Y si los otros que estaban conquistados no habían conquistado a otros más es porque no habían podido. Porque si hubieran tenido armas suficientes lo hacen igual. Porque todos son humanos iguales. Y en aquel entonces todo el mundo funcionaba más o menos igual. Y hoy hemos aprendido todos
a ser distintos. Y merecemos un poco de reconocimiento por eso, lo cual no quita que tenemos responsabilidades hacia quienes hoy lo pasan mal. Hoy, deuda histórica, no, por favor. Ay, yo me meto en unos líos que no les quiero ni contar en qué me meto. ¿Qué más iba yo a contar hoy? Bueno, vamos a terminar. ¿Podrías opinar acerca de Alfredo Jalife? ¿Para qué? Qué asco, ¿no? Algo que tira abajo es que tampoco dan mucha importancia cuando algunos se enteran, por ejemplo, de que se erradicara la polio en África. Pero, por ejemplo, cuando se erradicó la polio en África, yo sí dije que tenía que estar en las primeras planas de los diarios. No, quizás en el titular, pero tenía que estar en las primeras planas, sobre todo cuando, gracias a los imbéciles antivacunas de este lado del mundo, del no África, estamos teniendo nuevamente casos de poliomielitis. Que hay que joderse, hay que joderse. La jornada de un periódico objetiva, ahora la jornada es el órgano no oficial de AMLO. ¿Existe un periódico en México que sea objetivo? No lo sé. No lo sé, no estoy cerca de los periódicos, pero sí la jornada. A ver, yo escribí en la jornada y fui enviado especial de la jornada varias veces, aquí mismo a la Semana Negra, al Festival del Caribe en Cozumel y en otras ocasiones. Ahora me avergüenzo de haberlo hecho. Tenemos spam porno, qué guay, qué estúpidos. Bueno, ¿alguna vez experimentaste con una droga tú mismo? No, el alcohol y una vez fumé y me aburrió horrorosamente. Y bebí, luego desarrollé alergia al alcohol y he pasado más de 30 años sin beber muy a gusto. No tengo ninguna necesidad. Según tu profesor de historia, en la Edad Media había más derechos que en la moderna. Yo creo que está equivocado, yo también. Dile que me llame y hablamos. Bueno, voy a contar una última cosa porque ya van 2 días que la vez pasada dije que íbamos a hablar de ella y no hablamos de ella y no está bien, hay que contar las cosas. Y es el lanzamiento del Artemis 1, de la primera misión Artemis, que será la antecesora de otras 2 misiones, en la última de las cuales se llevará gente a la Luna nuevamente. La gente siempre pregunta, ¿por qué no volvimos a la Luna? Pues que mira, volvimos 6 veces. Esa vez que fuimos, la llegada a la Luna fue simulada las 6 veces. No creo. De los mitos bobos, ese es de los que son, pero más bobos que del mundo. Pero bueno, el hecho real es que volvimos a la Luna 6 veces. Llevamos un cochecito que se puede, los orbitadores lo han fotografiado, ahí está el cochecito, el Lunar Rover. Se trajeron muestras de suelo de distintas zonas de la Luna. Aprendimos mucho sobre la geología de la Luna, aprendimos mucho sobre la geología de la Tierra, porque finalmente la Luna fue arrancada a la Tierra en un choque con otro planeta, en los albores de nuestro sistema solar. Pero a la Luna no fuimos por ciencia, o sea, la ciencia estuvo muy bien. Los conocimientos científicos que se derivaron de ella son magníficos, espléndidos, utilísimos, pero nadie fue a la Luna por motivos científicos. El motivo principal era claramente político. Era una de las expresiones de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética había lanzado una satélite artificial antes de que Estados Unidos lanzara el suyo. La Unión Soviética había lanzado un animal al espacio, Laika, antes de que Estados Unidos lanzara nada. Lanzó el primer hombre al espacio, a Gagarin, y Estados Unidos no había lanzado todavía a un ser humano. Luego lanzó la primera mujer, a Valentina Tereshkova. Luego mandó la primera sonda a la Luna, la primera sonda a Marte, la primera sonda a Venus. Fue el gran pionero de la exploración espacial la Unión Soviética, y no lo hacía tampoco por amor a la ciencia, lo hacía por demostrar que su ciencia y su tecnología, y por lo tanto ellos y su sistema político eran superiores a los de Estados Unidos.
Entonces, Kennedy se pone como meta, en un famoso discurso, la llegada a la Luna. Elegimos hacer esto, ¿por qué? Porque es difícil y porque me han dicho que se puede hacer y vamos a ganarles la carrera espacial a los rusos, a los soviéticos en aquel momento. Y ese fue el motivo de la carrera espacial. Y los rusos, los soviéticos hicieron enormes esfuerzos por llegar a la Luna antes. Cuando se dieron cuenta que no podían hacerlo fue cuando empezaron a pensar en poner una estación espacial en órbita. Así que la llegada a la Luna fue para eso. Luego se fueron otras veces y a la gente acabó aburriéndole, ¿eh? Había lanzamiento, yo los veía, claro, yo soy un loco. Pero la gente, van a lanzar el Apolo 17, ay, qué aburrido. No, mejor vamos a ver el partido. Entonces, ahora tenemos una motivación más comercial que científica. Otra vez, no hay mucho más que podamos aprender de la Luna, pero podemos tener a la Luna como un punto de salto, siempre se ha planteado esto así, como una base para lanzar los proyectos de ir a Marte. Ir a Marte es también ir al cinturón de asteroides, donde hay una serie de materias primas que podrían ser comercialmente valiosas en el futuro. Hay que tener visión de futuro. Y son materias primas que, por supuesto, le harían la vida muy difícil a los decrecentistas que dicen que se nos están acabando todos los recursos de la Tierra y, por lo tanto, nos vamos a morir de hambre. Así que este esfuerzo no es un esfuerzo totalmente nacional, es un esfuerzo que busca organizar al gobierno, a la industria privada y a los esfuerzos internacionales, y vamos a ver por qué, para volver a la Luna, para ir a Marte y para explotar comercialmente la Luna, Marte y el cinturón de asteroides por lo pronto. Esta primera, lo que se lanzó el 16 de noviembre, y decía yo, debía yo haberlo contado la semana pasada, fue el Artemis 1. Artemis o Artemisa 1, Artemisa es la hermana de Apolo, y el Artemis ha asumido la obligación de mandar a una persona de color y a una mujer a la Luna en su primera misión tripulada dentro de 2 años. Pero es el Orión, el Artemis está formado por el Orión, que es un módulo orbital, que es lo que es la carga útil del cohete, que es una nave espacial parcialmente reutilizable y tripulada de la NASA, el módulo de la tripulación diseñada por Lockheed Martin, y el módulo europeo de servicio manufacturado por Airbus, que puede mantener una tripulación de 6 personas más allá de la órbita baja de la Tierra. Y también se prueba el equipo de lanzamiento, que es el SLS, el Space Launch System, el sistema de lanzamiento espacial, que son los cohetes que llevan el Orión hacia el espacio. En este momento el Artemisa está en órbita o está ya por volver de su órbita de la Luna. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es el Artemisa 2, que en 2024 hará un vuelo de prueba tripulado, pero que no irá hasta la Luna, sino que hará pruebas en órbita de la Tierra. Después de hacer, sí irá a la Luna, pero hará primero actividades en órbita alrededor de la Tierra, luego el módulo, el Orión, se lanzará hacia la Luna, hará unas órbitas alrededor de la Luna y volverá hacia su reentrada para abrir la puerta a que en el 2025 un equipo de aterrizaje lunar, sí, no del planeta Tierra, sino de la Tierra, del suelo, un equipo de aterrizaje lunar, no de alunizaje, ni amartizaje, ni a venusizaje, ni a mercuriaje, ni a asteroidaje, sino de aterrizaje en la Luna, se lanzará en 2025 con 6 personas para colocar un sistema de aterrizaje humano para iniciar las labores hacia una base. Y como digo, esta tripulación de 6 personas incluirá a una mujer y a una persona de color oscuro, calculamos, porque color tenemos todos. Lo que se quiere decir, por supuesto, es un negro. Una persona negra, una persona de origen africano, pues no tiene nada de particular llamarles negros. Mi sobrina, cuando le pregunto, ¿tú, pues, que yo soy negra? Pues si eres negra, punto, no pasa nada. Y esto permitirá reanimar
la vuelta a la Luna. La explicación que nos falta es, bueno, ¿y por qué no habíamos vuelto a la Luna? ¿Por qué? ¿Para qué? Las estaciones espaciales orbitales, empezando por el Space Lab Estados Unidos y por las Mir rusas y ahora también por la Estación Espacial China, han demostrado que la órbita, el estado de caída libre en el que están las estaciones espaciales, son lugares extraordinarios para hacer labores de carácter científico y tecnológico que nos permiten hacer muchísimas cosas y aprender muchísimas cosas sobre materiales, sobre animales que llevamos a las estaciones espaciales, sobre tecnologías, sobre la resistencia del mismo cuerpo humano, sobre la vida del cuerpo humano en esas condiciones, si queremos algún día tener otro tipo de misiones tripuladas a largo plazo. El estacionar estaciones en órbita resultó ser enormemente valioso desde el punto de vista científico y no había nada que justificar el regreso a la Luna hasta que ahora se habla de cuestiones tanto económicas como políticas en el apoyo entre países, sobre todo después de que tenemos un problema de que Rusia es parte de la Estación Espacial Internacional. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. A mí me parece un capítulo relevantísimo. Es que yo vi la llegada del hombre a la Luna y la vi con mi abuelita, que había nacido en el siglo pasado, en el siglo XIX. Mi abuela era del siglo XIX, sí, nació en 1895, por allí tengo los datos. Y vio la llegada del hombre a la Luna y le divertía muchísimo. Y me da muchísimo gusto volver con mi hijo a ver el regreso del ser humano a la Luna. Me parece enormemente relevante y me parece raro que a la mayoría de la gente le esté dando como igual, como si no tuviera ninguna importancia. No sé si, creo que sí es de primera plana, pero también creo que es de que en las escuelas tenemos que enseñar que estas cosas tienen valor, tienen relevancia y tienen importancia. Así que, de aquí a que estemos en 2025, 6 o 7 días en la superficie lunar, pues disfrutemos de lo que nos pueda enseñar sobre el regreso a la Luna la Artemisa 1. Creo que con esto agoté cosas y podría dedicarle un tiempo al chat, pero los del porno están aceleradísimos. Ya lo pusieron 6 veces, hombre, si alguien va a ir ya fue. Dice Sebastián Galeano que en Portugal y Holanda se redujo el consumo luego de la legalización. Sí, uno de los atractivos de la droga es que es ilegal. Todo lo que es clandestino es muy guay, sobre todo cuando eres joven. Todo lo que no les gusta a los adultos. Nadie hizo más por promover las drogas que quienes dijeron mentiras sobre las drogas. Con el LSD te vas a morir. Y luego la gente lo probaba y no se moría, ¿no? Y el cannabis es malísimo porque... No, sí, tiene efectos, pero hay que decir los efectos reales y no inventarse cosas. Las invenciones que la propaganda estadounidense antidrogas, muy movida por la religión, hizo contra las drogas, les hizo una publicidad enorme. Todo lo que no les gusta a los adultos es interesante para los jóvenes. Así que no hay forma de argumentar en contra de la legalización de las drogas. Bueno, y por último, por mis respetos por aguantar la televisión rusa, quiero decir esto, y se me olvidó decirlo al principio. Todo lo que saca la televisión rusa viene del Russia Media Monitor. El Russia Media Monitor es una labor enorme que está haciendo Julia Davis, que es periodista de The Daily Beast, que es un medio muy respetable además. Y Julia está viendo la televisión rusa para que no lo tengas que hacer tú, seleccionando esto, traduciéndolo al inglés, en un trabajo maravilloso. Yo cada semana le paso lo que hicimos de la tele rusa a Julia Davis, no ha protestado, le da like, le da me gusta y lo retuitea, o sea que considero que de momento tengo permiso para usar el Russia Media Monitor, que también está en YouTube, de Julia Davis. No viene al caso, me vas a hacer hablar 5 minutos para terminar.
Dice Javier Sánchez, no viene al caso, pero ¿te parece que The Twilight Zone de los 60 está repleta de pequeñas joyas? No. The Twilight Zone es la joya máxima de la televisión, de toda la historia de la televisión. Es una serie valiente, es una serie inteligente, es una serie hecha por un sujeto maravilloso que es Rod Serling, que es uno de mis héroes culturales. Te cuento, Rod Serling era guionista y estaba en una serie que era muy famosa, por cierto, en Estados Unidos. Y un día presentó un guión en el que a un negro lo juzgaba un jurado de blancos. Y el guión mostraba las injusticias que se podían derivar de esto. Pues supone que un jurado de tus iguales, según la teoría estadounidense, la teoría jurídica estadounidense, es el que te debe juzgar. Y le dijeron que podía hacerse rollito su guión y guardarlo donde no le diera el sol. Y se cuenta que, y lo cuenta sobre todo su esposa, la esposa de Rod Serling cuenta que él volvió a casa muy cabreado. Y dijo, es que si esto hubiera sido un venusino siendo llevado a juicio por un grupo de tipos de Mercurio, lo habrían aprobado. Y hubiera contado la misma historia de injusticias, de prejuicios, de percepciones erróneas, de debilidades humanas, y ese me lo hubieran aprobado. Entonces dijo, pues voy a hacerlo. Una serie que tratara los problemas como los trata la ciencia ficción, de lado. Como en Enemigo Mío, esta película que yo recomiendo tanto, como en Soy Leyenda, como en Las calles de Ashkelon, que es otro gran cuento de Harry Harrison, y genera la idea de The Twilight Zone, de la zona crepuscular, de la dimensión desconocida, como le quieran llamar. Llama a algunos de los mejores escritores de por entonces, incluido Richard Matheson, el de Soy Leyenda, y crea una serie de capítulos de 21 minutos. Son 21 minutos, porque la regla en Estados Unidos son 3 capítulos de 7 minutos cada uno. Dan 21 y te quedan 9 minutos para comerciales, para anuncios en medio. Es la regla y se sigue usando esa regla de los 21 minutos. Tú escribes capítulos de 7 minutos para la televisión. Y en 3 capítulos de 7 minutos, planteamiento, nudo, desenlace, de acuerdo a los esquemas de la narrativa tradicional, desde Aristóteles hasta hoy, contaba historias maravillosas. La historia donde Burgess Meredith se corona como actor, aquella del hombre que quería leer y la guerra nuclear finalmente le permite leer porque desaparecieron todos menos él, y junta los libros que va a leer este año y el año próximo y dentro de otro año, y al final pisa sus gafas y resulta que ya no va a poder leer nada. Es una maravilla. Aquella donde a alguien le hacen una operación para volverlo guapo porque los feos están muy mal vistos en la sociedad y al final resulta que la operación fracasa y hay que mandarlo a una isla donde están los feos y resulta que todos los médicos y todas las enfermeras son horrorosos. Un trabajo de maquillaje excelente para los años 60. Y entonces era una chica, creo, que la que habían operado, y entonces viene un tipo guapísimo así de estrella de Hollywood a llevársela, que es una rubia despampanante, absolutamente escultural, y se van a la isla de los feos y se llama Eye of the Beholder, en el ojo del que mira, porque la belleza está en el ojo del que mira. Usted lo recordará perfectamente. Servir al hombre, el antecedente de los chicos, de los chicos que se vuelven enemigos de los seres humanos, del resto de sus padres. Es una maravilla. La dimensión desconocida de Twilight Zone marcó a mucha gente. Ahora te voy a contar por qué me marcó a mí. Yo la veía cuando era pequeñito. Yo esperaba todas las semanas pasaban un capítulo y yo lo veía todas las noches, junto con La hora de Boris Karloff y la hora de Alfred Hitchcock. Pero la que me gustaba era La dimensión desconocida. Ya teníamos televisión en color, pero esa la pasaban en blanco y negro. O empezábamos a tener televisión en color. Imagínate lo viejo que estoy. Sí, bueno, imagínate cuántos años llevo siendo joven. Y yo veía La dimensión desconocida y al final venía basado en un cuento de George O. Smith, basado en un cuento de Richard Matheson. Me decía, pues qué guay, ¿no? Pues esta gente inventa historias. Y un día, en una librería, veo un libro que dice
cuentos de Richard Matheson, o cuentos de Frederick Brown, o cuentos de Harry Harrison, o cuentos de alguno de estos. Y mira, esto viene en forma de libro también. Me puedo dar una dosis de La Dimensión Desconocida leyendo esto. Después de leerme varios libros de eso, dije, este debe ser un trabajo maravilloso, me quiero dedicar a escribir el resto de mi vida. Y tenía yo 9, 10 años, pues llevo 57 años así. Sin Rod Serling, sin esa maravilla de serie que sigue siendo, la sigues pudiendo ver sin que haya envejecido, salvo por el hecho que esté en blanco y negro, y luego la hizo en color en Galería Nocturna, a quien le hacemos un pequeño homenaje aquí con nuestra Galería Nocturna, como la de Toulouse-Lautrec. Sin Rod Serling yo probablemente no estaría aquí. Así de sencillo y así de fácil se los dejo. Y muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias. Es tardísimo, tengo que ir a acostar al niño. Son horas tardías y solo me queda decirles, como siempre, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por pensar. No piensen como yo, piensen como hago yo. No piensen lo mismo que yo, pero piensen. Que es lo que yo intento hacer ante las cosas. Muchísimas gracias y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.